Bueno, Fabricio Piciota, un gusto tenerte en nuestro programa. Realmente Fabricio es una persona que yo admiro muchísimo. Él se formó afuera, trabajó en empresas enormes que después nos va a contar. Hoy tiene una startup que emprendió hace un tiempo, y la idea un poco, Fabricio, es recorrer las etapas de tu vida y cuáles fueron los momentos o las decisiones que vos tomaste que te trajeron hoy hasta acá, que definitivamente es una carrera profesional impresionante, ¿verdad? Entonces, Fabricio, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la introducción. Y no sé por dónde querés empezar. Mira, la primera pregunta que hacemos siempre es: ¿a qué nuestros invitados jugaban en su intimidad cuando eran niños, ¿verdad? O cuando eran chicos, ¿verdad? Porque muchos psicólogos dicen que nuestro propósito nosotros lo tenemos muy claro en nuestra niñez. No. Que luego con la adolescencia y en la vida adulta como que se va perdiendo, ya sea por los factores que fueren, ¿verdad? Pero o porque te impusieron una carrera, o porque te dijeron que era imposible, ¿verdad? Entonces, si nos puedes contar un poquito. A ver, bueno, en mi casa siempre tuvimos ejemplos. O sea, mis padres pusieron la vara muy alta porque mi papá vino de una familia muy humilde. Fue uno de los primeros ingenieros electromecánicos del país. Mi mamá, contadora pública. 5 hermanos éramos muchos en mi casa. Y bueno, siempre fueron un gran ejemplo para nosotros porque vinieron de la nada y pudieron estudiar, salir adelante. Entonces, mi viejo siempre nos dejaron hacer lo que nosotros queríamos. No eran muy así estrictos, pero había una condición en mi casa que era la educación. O sea, podíamos jugar, hacer lo que por tener buenas notas. O sea, siempre nos exigieron que seamos buenos en el colegio, en la escuela. Entonces, lo que yo recuerdo de muy chico, siempre tuve una mente muy curiosa. En mi casa había una pequeña biblioteca. ¿No? Mi viejo tenía muchos libros de ingeniería, enciclopedia. Yo siempre agarraba y leía todo lo que encontraba. Era muy curioso, le preguntaba miles de cosas. Y no sé si porque era muy ambicioso, pero yo recuerdo que quería ser astronauta. Esa era mi ambición, así, Paraguay. Pero me preguntaban, yo quería ser astronauta. No tenía ni muy claro qué era, ¿verdad? Pero sabía que se iban a la luna o al espacio, ¿verdad? Y eso es lo que yo respondía, recuerdo cuando tenía 6, 7 años, ¿verdad? Y bueno, eso creo que era la respuesta. Siempre me consideré una persona ambiciosa. Pero cuando me fui a Estados Unidos me di cuenta que no era nada ambicioso. Después te voy a contar el por qué, ¿verdad? Pero siempre me puse así metas y objetivos altos o inalcanzables, ¿verdad? No soy astronauta, ¿verdad? Pero fantaseaba con eso, ¿verdad? Ya. No, perfecto. Y qué interesante lo que me decís, ¿verdad? Porque la educación era, digamos, el requisito que sí o sí teníamos. O sea, tenían libertad para hacer 1000 cosas, pero definitivamente siempre decimos que la educación es una manera de escalar socialmente. Así. Y de hecho, como contabas recién, tu padre es un claro ejemplo, ¿verdad? Así. O sea, fue uno de los primeros ingenieros, y él viniendo del interior, entonces tiene mucho más mérito todavía. Entonces, soñaba ser astronauta en el colegio. ¿Cómo te iba contaste que era bastante curioso? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué estudiaste después? Bueno, siempre fui buen alumno, sacaba unas notas. Y algo de mi experiencia también que siempre yo seguí o trato de seguir es mi instinto o mi intuición. Muchas de las decisiones que tomé en mi vida fueron así. Y te voy a ir dando ejemplos de cosas que hice que aún alguien va a decir, este tipo está loco, ¿verdad? Ajá. Pero algo me decía que ahí no era el camino. Por darte un ejemplo, yendo hacia adelante un poco, yo entraba en un colegio que era de mi barrio. Mi familia es de Lambaret. Un colegio de barrio se llama hasta ahora existe Nazaret. A mí me encantaba el colegio porque era cerca de mi casa, todos mis compañeros vivían cerca, yo me iba caminando a 5 cuadras, vivía mi mejor amigo, compañero, ¿verdad? Y mis viejos siempre insistían con cambiarme a un colegio más bueno, ¿verdad? Y cuando terminé sexto grado, para pasar al primer curso, pues la reforma creo de séptimo,
me dijo, ¿por qué no te mudas al CPB, que es un mejor colegio, todo eso? Y algo me decía a mí que no era, porque uno que es lejísimo, el que era en Sajonia, era cruzar toda la ciudad, iba a perder esas amistades que ya construí. Y me fui a los exámenes, rendí el examen de matemática, no me acuerdo bien qué examen era, pero faltaba uno, el último era más fácil, era literatura castellano, y lo que hice fue encerrarme en el baño. No salí. Mi viejo casi me mata. No, o sea, me obstiné y dije no quiero cambiar mi colegio y no. Mi viejo me odió, no me habló, ponerle 2 semanas por ahí, pero así. Y muchas cosas que hice fue así, decisiones que generalmente yo no me dio mucho por lo que la gente me dice. Y a veces me trago esos conflictos con familiares o mi pareja, ¿verdad? Porque cuando quiero algo, eso hago, no hay nada que me detenga, ¿verdad? Okay. Y muchas decisiones que fui tomando así en mi vida fueron de esa manera, ¿verdad? Y al final no me mudé, seguí en el colegio hasta tercer curso, noveno, y después sí ya tuve que mudarme al técnico nacional porque mi escuela, colegio de barrio, tenía solamente hasta tercer curso. Y ahí sí ya hice el examen, todo, y pasé, ingresé al técnico nacional. Que fue una buena decisión, ahí sí no hice nada, encerrarme en el baño, porque es realmente un buen colegio y te da una muy buena base para la universidad. ¿Ahí estudiaste en el técnico? Y en el técnico ahí sí seguí más la recomendación de mi viejo, porque mi papá quería que yo siga una carrera parecida a la de él. Entonces elegí electrónica, pero odiaba electrónica. Y todavía no tenía muy claro que iba a seguir en la universidad, pero tuve una clase que me cambió la vida, digamos, y me hizo dar cuenta que iba a estudiar. Tuvimos sería el segundo curso, quinto grado. Soy un año antes de la reforma. Tuvimos una clase de programación. Primera vez que yo tocaba una computadora. O sea, yo ya tenía contacto con la computadora desde muy chico. Mi papá siempre compró computadora, una con DOS, recuerdo, después Windows 95. O sea, siempre tuvimos computadora en casa, pero la primera vez que programé fue en el colegio, en el técnico. Tuve una clase de programación y ahí me voló la cabeza. Así, esto es lo que yo quiero estudiar. O sea, la posibilidad de poder crear algo y darle directriz a la máquina y ver el resultado, eso me voló la cabeza. Dije, esto es lo que voy a estudiar. Y ahí ya me di cuenta que electrónica no era lo mío y terminé en el técnico y me inscribí en el cursillo de una politécnica para ingeniería informática. Qué interesante. O sea, en segundo curso, sí, ¿verdad? O en quinto, sí. En quinto tuviste una materia que te cambió la cabeza, ¿verdad? Dijiste, no, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. ¿Eh? Qué interesante. Sí. Qué interesante. Fue bueno darme cuenta ya ahí, porque hay mucha gente que es una batalla, termina el colegio y no saben qué hacer con su vida, qué van a estudiar o estudiar una carrera, pues cambian. Por suerte yo no tuve esos vaivenes, ya tenía claro qué quería hacer. Me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque mientras vos contabas eso, la verdad que algo que leí en un libro hace un par de semanas, dice que hay dos tipos de personas. ¿Verdad? Los que están perdidos y los que saben que están perdidos. Entonces, si vos... Mira, yo te digo, hasta el tercer curso, hasta terminar el colegio, la verdad que yo no sabía que iba a estudiar. Sinceramente. Sabía que tenía que estudiar algo, pero no sabía qué. Entonces, en ese caso es... Como yendo al ejemplo anterior, yo no sabía, estaba perdido pero no sabía. La diferencia de los que están perdidos, pero saben que están perdidos, es que pueden tomar decisiones y cambiar el rumbo, ¿verdad? Y volverse, digamos, al camino. Entonces, me llama la atención la determinación y el hecho de decir, mira, yo en quinto año yo ya sé lo que quiero hacer por el resto de mi vida, ya sé para dónde quiero ir. Y entonces terminaste el colegio y ¿cómo sigue? Y bueno, pero ojo, o sea, no creo que tenga nada malo no saber qué estudiar. Parece normal eso, ¿verdad? Claro. Lo importante es darse cuenta, ¿verdad? Claro. Como decir, saber que estás perdido y reencaminarte. Claro. Lo malo es seguir un camino mucho tiempo y después ya pasaron quizás 5 o 6 años y decir, no, esto no es lo que yo... Claro. Es importante es rápido darse cuenta y reencauzarse. Bueno, y volviendo a... Ingresé a la Politécnica. Yo me tomé un año después del colegio. Bueno, eso también yo quería conocer Estados Unidos. Algo era un sueño. Bueno, sí, siempre estuve presente en mi vida ese tema.
de Estados Unidos y van a ver ahora cuando vaya contando. Entonces le dije a mi papá, si ingreso, quiero que me regale el viaje. O sea, solamente el pasaje. Quiero conocer Estados Unidos. Y mi papá... Pero antes de avanzar, Fabri, sí. porque para mí ahí están, en esos detalles, para mí están, enriquecen muchísimo la historia. ¿De dónde nace la curiosidad por Estados Unidos puntualmente? Porque Estados Unidos es el país más desarrollado, más avanzado en el mundo y culturalmente a nosotros, a nuestro país, tenemos mucha influencia americana de las películas, series, la música. Y no sé, me da mucha curiosidad conocer ese país por todo lo que sale de ahí, ¿verdad? Todas las empresas grandes, los músicos exitosos, o sea, artistas, lo que sea, ¿verdad? O sea, hacen muchas cosas bien, ¿verdad? Entonces yo decía, quiero ir a conocer el por qué este país logra tantas cosas, ¿verdad? Porque hay muchos países grandes en este planeta que no, por darte un ejemplo, Brasil, que es tan grande como Estados Unidos, pero ni cerca, ¿verdad? Entonces, claro. O muchos países en Latinoamérica, México está al lado, ¿verdad? Entonces, quería saber un poco, me daba mucha curiosidad de conocer un poco la cultura y inmiscuirme un poco en conocer un poco el país. Te tengo muchas anécdotas cuando me fui ahí, muy locas. Entonces, yo le dije a mi papá esa por la condición y bueno, ingresé y me fui 6 meses, visa de turista, me fui 6 meses, pero no me fui de turista, yo quería trabajar, o sea, yo quería un poco, nunca trabajé cuando eso, o sea, nunca nos faltó nada a nosotros en mi casa, mi papá siempre, tampoco vivíamos sobrados, pero no nos faltaba nada, o sea, vivíamos bien, entonces, pero nunca, o sea, por eso nunca tuve que trabajar, pero terminé el colegio y quería tener una experiencia laboral y me fui a Estados Unidos a trabajar. Bueno, y contame, ¿cuál fue, digamos, la primera experiencia? O llegaste a Estados Unidos, tenías un conocido, tenías... Y fue amigo de la familia, así llegué ahí, me dieron un trabajo, pero fui conociendo otros paraguayos, otros latinos y así fue cambiando de trabajo. Eran trabajos temporales, así de que se dio un día o una semana. Pero yo feliz porque me pagaban en dólares, claro. Y era muchísima plata, creo que hacía $100 por día, algo así. En ese entonces estoy hablando hace más de 15 años atrás. No, más inclusive. Entonces... yo feliz de la vida, inclusive esto nunca me voy a olvidar, era 6 meses nomás en la visa en Estados Unidos, estuve a punto de quedarme, así, yo ya me iba a quedar ilegal, ya lo estaba ganando bien, dije, claro. Yo había ingresado a la universidad y me acuerdo de esta charla que tuve con mi papá, dije, papá, me quiero quedar, estoy ganando bien acá, y me dijo, Fabri, no vayas a hacer eso porque te quedas, después no vas a poder salir, va a ser una jaula de oro, ¿por qué no venís, volver a Paraguay, estudiar, tener tu carrera y ahí si quieres volver. Y al toque le hice caso, o sea, me di cuenta que era la mejor, lo mejor que podía hacer, ¿verdad? Que iba a ser muy tonto de mí quedarme, ¿verdad? Como muchos inmigrantes que se van allá y después no pueden salir, no ven a su familia, ¿no? Y todo eso. Entonces volví a Paraguay y ahí también me confié porque yo ingresé bien en la Politécnica, creo, segundo lugar, algo así, muy bien ingresé. Y entonces me fui a Estados Unidos, vi a la Pepa, volví, ya me atraso un año porque era la primera materia, era geometría analítica, que era un colador así brutal. Y creo que empezamos entre 60 más o menos, creo que 5 o 10 pasaban, así, era colador. Y yo llegué tarde, o sea, la facultad empezaba, creo, mediados de febrero, marzo más o menos, yo llegué en abril, algo así, ¿verdad? Y ahí ya me aplacé. Y porque esa materia pues era correlativa con prácticamente todo, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, no, lo tengo que tomar en serio, ¿verdad? No me da la B, ¿verdad? Y bueno, y así después continué la carrera. Qué importante, rescato 2 cosas, ¿verdad? Lo primero, y que se repite en muchos de nuestros invitados, es esa charla que tuviste con tu referente en ese entonces, sí. ¿Verdad? Que en este caso... era tu padre, ¿verdad? Donde te dijo algo que al final, si vos mirás, si vos no hubieses tenido en cuenta eso que él te dijo, hoy no iba a estar definitivamente haciendo lo que estás haciendo hoy. Quizás ni estudiado. Ni estudiado, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo que rescato es
el hecho de tomar conciencia, mira, la verdad que me aplacé en esta materia, tengo que ponerme las pilas. Y esa es también una situación que se repite en varios de nuestros invitados, ¿verdad? Esa conversación con uno mismo de decir, claro. che, mira, esto que estamos haciendo no está funcionando, tenemos que cambiar, ¿verdad? Ciertas cosas para de vuelta reencaminarse. Exacto, lo que hablábamos recién, darse cuenta que uno está perdido. Así mismo. ¿Verdad? Porque podía cambiar carrera, podía buscar cualquier otra cosa. Y la facultad, no sé ahora, pero en ese entonces la una era muy, muy dura, ¿verdad? Porque había materias muy así, colador, como dicen los perros, ¿verdad? Los profesores, cuanto más plazados tenían, eran más ídolos. O sea, así. Entonces, fueron años duros, o sea, no te daba para... Era tarde, mañana y tarde, sábado y todo teníamos clases. Entonces era pesado, pero yo empecé a trabajar tercer año de la facultad ya, porque mi carrera siempre hubo mucha demanda, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Entonces ofertas laborales había muchísimas, entonces empecé a trabajar ya en tercer año. Y hacías a la par, digamos. O sea, estudiabas. A la par, sí, ya. ¿Y qué horario tenían? Porque normalmente. Y ahí se flexibilizó un poco. O sea, el horario en realidad era era empezaba después de la 1, 2 hasta las 7, 8, era así, toda la tarde, ¿verdad? Entonces mañana trabajaba. Mañana y después me iba a la facultad. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Y trabajé para un software factory que era de un profesor de la facultad que nos contactó a unos cuantos compañeros y nos trajo a su empresa, ¿verdad? Y hasta ahora sí se llama Conecta. Y con ello empecé, ¿verdad? Ese fue mi primer labor. Y volviendo un poco a los Estados Unidos, te estaba diciendo, y lo que mi papá me dijo, me quedó el bichito siempre de tu día después, si querés, anda atrás. Y ahí va la segunda parte de mi historia un poco. Entonces siempre se quedó eso en mi cabeza pendiente, ¿verdad? Yo quería volver a Estados Unidos a hacer una maestría, volver a estudiar en Estados Unidos. Se me quedó eso ahí. Bueno, seguí la carrera, empecé a trabajar, nada especial esos años, facultad. Y Perdón, sí. Fabri, no es un dato menor, ¿verdad? Porque no sé si desde tu casa te obligaban a trabajar. No sé si era un tema de necesidad. O sea, y ahí para mí ya está otra cosa que hay que rescatar también, que en todos los episodios nosotros decimos, ¿verdad? Evidentemente algo vio ese profesor en vos y en ese grupo de estudiantes, por eso ya les reclutó a su propia empresa, en primer lugar. Y en segundo lugar, o sea, pues tranquilamente le podía decir, ¿sabes qué? No te van a trabajar y me dedico a estudiar, ¿verdad? Entonces, desde que era estudiante ya tenías, o sea, ya estaba presente la milla extra, ¿verdad? Y sí, a mí nunca me gustó depender de mi viejo, honestamente. Entonces yo cuanto antes quería ya independizarme, ¿verdad? Económicamente. Entonces esa fue la razón principal, y también para aplicar el conocimiento, porque de nada sirve estudiar algo y no aplicar, ¿verdad? Entonces apenas pude y la facultad se volvió un poco menos intensa, digamos, aproveché para empezar ya a trabajar. Entonces por ese motivo quise ya trabajar antes de terminar, ¿verdad? Para ir teniendo experiencia, porque es también una realidad, si vos estudias solo y esperás terminar y después trabajar, no tenés experiencia, ¿verdad? Y hay gente que ya está trabajando de los 18 o inclusive antes, ya tienen ya una experiencia. Entonces es importante, yo creo, hay algo que yo vi, por ejemplo, en Alemania, me parece excelente, ojalá se aplique algún día eso en otro país. Ellos tienen un programa donde vos estando en la universidad ya podés trabajar. O sea, las empresas alemanas hacen un convenio con las universidades, entonces vos esas horas trabajadas te sirven como parte de tu malla curricular. Entonces te vas a trabajar tantas horas en la empresa, tantas horas en la universidad estudiando. Entonces desde muy temprano ya empezás a foguearte. Claro. Y eso sería excelente que haya acá. Entonces, estando en la universidad, ya que las empresas se acerquen, porque obviamente la empresa necesita de mano de obra calificada, Claro, a la universidad para que... Y esa gente quiere laburar, ¿verdad? O sea, por algo está estudiando. Entonces, eso, por ejemplo, creo que no hay todavía acá en Paraguay, pero sería buenísimo. Entonces, como un pasante, ¿verdad? Entonces, y a veces los horarios que pone la universidad también son casi prohibitivos para uno. No te da la posibilidad de trabajar. Por suerte era de tarde
en mi caso, me permitía trabajar de mañana. Pero hay otras carreras que no, ¿verdad? Que son todo el día o cosas así. Entonces, Claro. pero eso que hacen en Alemania, pero me parece que está muy bueno. Debería aplicarse acá. Definitivamente. Entonces, volviendo a tu etapa como estudiante universitario, trabajabas a partir del tercer año, digamos, trabajabas a la mañana, al mediodía te ibas a la facultad hasta las 7, 8 de la noche. Eso, esta carrera dura 5 años. 5 años. Sí, 5 años. Y después la tesis, otra historia. Claro, entonces, ¿cómo continúa, digamos? Y bueno, 5 años bueno, yo estudiaba en el campus de San Lorenzo, yo vivo en Lambaré, tenía que tomar el ITA. Eso también era otra experiencia, uno no tenía horario, venía cuando quería, era una empresa que no sé cómo se maneja. Tenía que esperar, a veces esperaba 1 hora, a veces esperaba 15, nunca sabía, tenía que estar ahí y el viaje era cruzar hasta San Lorenzo, era 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿Verdad? Y después la vuelta a veces ya no había, era toda una odisea ese tema, irse a la universidad, ¿verdad? Entonces, 5 años, termino la carrera y después yo ya estaba trabajando y tenía que hacer la tesis, la bendita tesis, ¿verdad? Y al principio yo dije, ¿para qué voy a hacer la tesis? O sea, yo no necesito, ni siquiera me di cuenta que ni siquiera necesitaba terminar la carrera para tener trabajo, porque tanta es la demanda que no era indispensable. Pero volviendo a lo que te dije, volver a Estados Unidos a estudiar, sí o sí yo tenía que terminar la carrera para poder aplicar una maestría. Claro. Entonces ahí dije, bueno, me voy a poner las pilas con la tesis. Y bueno, le metí y tardé un poco más, 1 año y medio para terminar. O sea, terminé la carrera 1 año y medio más, hice la tesis y bueno, tenía eso. Y ahí estaba, pero no fue tan inmediato. Ahí hay también algo muy interesante que me pasó a mí, para que vea también el cambio de mentalidad que tuve yo. Yo terminé la universidad 2010 y 2015 me fui a Estados Unidos. Pasaron 5 años. Bueno, yo termino la universidad, estaba trabajando, mi vida iba ok, pero tampoco nada muy relevante. Tengo un accidente bastante duro. Me chocaron por atrás. Eso fue a los 26 años, recuerdo. Y 2 años después se manifestó eso, una hernia discal. 3 partes de mi espalda yo tengo hernia de disco. Un dolor. No podía levantarme, era terrible, ni con analgésico, con nada. Me voy al traumatólogo. Y hay algo que yo me di cuenta también. Hay personas que van apareciendo en tu vida que te impulsan o te pueden tirar para atrás. Pero en este caso, yo voy a hablar de los casos que me impulsaron. Me ve este traumatólogo y me explica, mira, tenés hernia de disco, esto no se cura. Yo tampoco te recomiendo que te operes porque puedes quedar peor. Yo lo que te recomiendo es que te vayas al gimnasio, fortalezcas tu espalda y eso con los años va a ir mejorando, amigo. Y yo era una persona muy sedentaria. Uno, por mi profesión de informática, estaba mucho con la computadora, no hacía ejercicio. Coste que mi viejo nosotros nos inculcó mucho el deporte cuando éramos jóvenes. Hacíamos de todo, natación, fútbol. Pero después en la universidad me volví muy sedentario, no hacía mucho deporte. Y me dice esto el doctor y le hago caso. Y nunca había pisado un gimnasio, imagínate. Yo no era eso, irme al gimnasio. Y empecé y ahí empieza un cambio de mentalidad. O sea, empezó ya antes, vamos a volver otro año, traer un poco al accidente. Pasó el accidente 2 años, lo de la hernia. Ahí yo me di cuenta que la vida es hoy. O sea, yo en ese accidente podía haber muerto y ahí se acababa la historia. Y me di cuenta también que la vida se puede vivir en cualquier momento. O sea, nosotros damos por sentado, sobre todo cuando somos jóvenes, que vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Claro. Y que ser viejo es algo que está muy lejano. Bueno, con esa experiencia que tuve yo, trágica, ponerle, ¿verdad? Me hizo cambiar las perspectivas sobre la vida. Me di cuenta que deje de dormirme en los laureles y que me ponga las pilas a conseguir todas las cosas y metas que quiero alcanzar. Bueno, entonces ahí me empecé al gimnasio y ahí también un cambio positivo. El ejercicio, ¿verdad? O sea, gimnasio, deporte, te hace sentirte mejor, ser más proactivo, más activo. O sea, mucha gente no ve esa parte, ¿verdad? No es solamente la parte de salud, sino mentalmente te cambia, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí yo
porque como te dije, el tema de la tesis yo me dejé estar un año y medio, entonces ahí como que me di cuenta, no, la vida es corta, tengo que ponerme las pilas, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a ver lo que te había dicho, yo quería estudiar en Estados Unidos, hacer una maestría, como era mi viejo ni cagando me iba a pagar una universidad en Estados Unidos, entonces empecé a ver cuáles eran las opciones en ese tiempo y veo que hay esta beca Fulbright, que es una beca del gobierno de Estados Unidos, que era casi completa, pero era muy difícil de conseguir. Creo que cuando yo apliqué, 10 becas no había. 10. Ok. 10 becas para todo el Paraguay. Para todo el Paraguay. Y hay una organización, Fulbright Paraguay, que se llama Fulbright. Yo le contacté, nadie me respondió. O sea, no había mucha información, ¿verdad? Entonces yo me dije, bueno, voy a aplicar. Por suerte tenía buenas notas, como te dije, siempre traté de tener buenas notas, porque eso es algo que se fija en tu promedio. Y dije, si no me dan esta beca, estaba la beca Erasmus de Europa, para la Unión Europea, para estudiar en cualquier universidad europea. Entonces, si esto no sale, veo lo otro. Entonces me puse la pila. Yo había estudiado inglés en el CPA cuando tenía 15 años y después nunca más. Y ahí fue volver, tenía que rendir el TOEFL, claro, el SAT, varios exámenes, ¿verdad? Todo en inglés. Y ahí me puse las pilas otra vez, rendí el TOEFL, todo eso. Y cuando me hacen la entrevista, porque te entrevistan y preguntan por qué vos estás aplicando, por qué querés estudiar Estados Unidos, me di cuenta que la mayoría de los que aplicaban para esta beca eran carreras humanistas, que se iba abogados, profesores, no había técnico, no había ingeniero, o sea, nadie así que haya estudiado lo que yo estudié estaba aplicando para esta beca. Y era un desperdicio porque había 5, o sea, ellos querían dar 5 becas para STEM, le llama, ciencia, tecnología, carreras de ese tipo, ¿verdad? Y no aprovechaba la gente, ¿verdad? Bueno, entonces eran 5 carreras técnicas y 5 humanidades. Pero de informática nadie. De lo que nos fuimos, había un ingeniero agrónomo, un ingeniero, uno que estudió física, así, bueno, ingeniero eléctrico o electromecánico. No había ni un informático. Yo era el único. Y bueno, lo que sí que quedé así, sorpresa, ¿verdad? Pelillo, obviamente. Y una vez que vos quedás, vos tenés que empezar a aplicar a la Universidad de Estados Unidos que vas a ir, ¿verdad? Claro. Ahí es otro proceso raro. Y yo tenía algo fijo, yo me quería ir a Silicon Valley. A mí no me importaba qué universidad, yo quería ir a Silicon Valley. Porque mucho también eso, lo que aplican para Fulbright, se fija mucho. En Estados Unidos están estas universidades que se llaman Ivy League, que son las universidades más top de Estados Unidos. Ponerle, por ejemplo, acá en Paraguay, que son la Nacional y la Católica, ¿verdad? Claro. Sí, es así lo más top. Pero son universidades carísimas, son todas privadas y ahí cuesta mucho. A mí eso no me importa. Yo me iba más para las experiencias. Obviamente me importaba la maestría, no es que no me importaba. Claro. No, tampoco no me importaba la universidad, pero yo quería irme a Silicon Valley. ¿Y qué opciones tenía ahí? Estaba Stanford, que es la top. Sí. Imposible, era carísima y no me iba a cubrir toda la beca y mi viejo iba a tener que garpar, no sé, unos $30,000 más, no sé qué, por año, es carísimo, imposible. Después está la Universidad de Berkeley, que es pública, que es muy buena también, pero era también muy difícil entrar ahí. Yo me dije, después me ofrecieron otra universidad que se llama San Jose State, que está también en Silicon Valley, que es una universidad más modesta, pero también es muy buena en lo que es ingeniería informática. De ahí, por ejemplo, salió el fundador de WhatsApp. Ah, ok. Y mucha gente que fundó startups reconocida en Silicon Valley. Y bueno, apliqué por ahí. Me admitieron y bueno, me fui. Dejé todo, renuncié a mi trabajo y todas mis cosas. Y ¿Cómo ahí empieza otra historia. Claro. Bueno, y ahí, yo te había mencionado antes que yo siempre me considero una persona ambiciosa. Llegando a Estados Unidos me di cuenta que no era nada ambicioso. O sea, ¿cuál era mi meta, verdad? Yo quería estudiar una maestría en Estados Unidos. Fin. Y volver a Paraguay. Eso es. Porque en realidad esa beca te ponía muy difícil quedarte. De hecho, que vos te podías quedar 2 años más si querías, ya sea para hacer investigación o trabajar. Pero no era así nomás. Tenía que conseguir una carta de recomendación a la empresa. Era todo un quilombo. Era más o menos terminar y volver. Entonces la mayoría de los que se iban terminaban volviendo. Por eso no era muy sencillo. Bueno, yo me fui con esa mentalidad. Yo me iba por la experiencia también en la educación americana. Y allá hay otro cambio de mentalidad que fue brutal. Primero que nada, la Universidad de Estados Unidos es muy diferente a Paraguay. O sea, da gusto irse a la universidad.
Hay actividades de todo tipo, hay clubes, de lo que vos quieras, clubes de ciencia, de deporte, de canto, hay ferias, todos los días hay algo en el campo de la universidad, entonces da gusto estar ahí, o sea, conectas con gente. Acá mi experiencia para mí era muy aburrido, irme era tomar clase, volver, o estudiar, no había ese ambiente así para quedarte, ¿verdad? Claro. Es muy diferente el ambiente. Entonces, eso fue muy, muy lindo, me gustó mucho la experiencia de la universidad en sí. Y volviendo a lo de la ambición, bueno, yo quería terminar la carrera y volver. Y ahí vuelvo a lo que te dije, que hay personas que te van poniendo en la vida que te impulsan. Y ahí conocí a una chica de Palestina, que fue mi pareja en ese tiempo, que fue mi novia en el tiempo que yo estuve estudiando ahí. Y ella también vino por esta beca Fulbright. Y esta chica me dejó 2 lecciones de vida así impresionantes. Uno era, yo era muy ignorante de lo que era, bueno, siempre escuchamos acá el tema del conflicto Medio Oriente, Israel-Palestina, ahora pero conociéndola a ella, yo me dije qué privilegiados somos nosotros en Paraguay, que uno podemos viajar libremente, que no tenemos restricción, no tenemos guerra, no tenemos conflicto. Ella me contaba todo lo que tenían que pasar los palestinos debido al tema que tienen con Israel. Ellos, por ejemplo, no tienen pasaporte. Ellos, si quieren salir del país, tienen que pedir al gobierno de Israel para darle pasaporte. O sea, son ciudadanos sin patria prácticamente, ¿verdad? Y el gobierno de Israel decide, digamos, arbitrariamente quién darle. Si tu familia tuvo un conflicto, chao, nunca más vas a poder salir de ahí, ¿verdad? O sea, es muy jodido. Entonces, debido a que ella pudo salir, esta tipa tenía un hambre. Nunca conocí a una persona con un hambre de comerse el mundo, pero así. Yo me quedé, a mí me cambió. Dije yo, hija de puta, yo vine para estudiar nomás acá. La tipa, Claro. ella tenía todo lo que iba a hacer. Quería trabajar o en Google o en Facebook o así las mejores. Ya se preparaba. No perdía el tiempo. Y yo así dije, wow. Me impactó así como un huracán, ¿verdad? Y yo así, ¿por qué yo no? O sea, yo siempre veía el tema de la gente que va a esta compañía, que parece algo así, los más genios, solamente de estas universidades top que te mencioné, solamente sí, esta gente se va ahí, que algo que yo que un paraguayito va a entrar en una compañía así, o sea, ni me planteé, ni siquiera me planteé esa posibilidad. Pero le conozco a esta mujer que tenía un hambre impresionante. Y ahí ¿y por qué yo no puedo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que volver ya? ¿Por qué no aprovecho esta oportunidad que estoy acá, que nunca más se me va a dar? Y lo intento también, ¿verdad? Y no solo ella. La mayoría de mis compañeros de la universidad eran hindúes o chinos. No había americanos, eran todos extranjeros, ¿verdad? Y lo mismo. Eran hindúes que venían de familias súper humildes, que pusieron todo su ahorro en esta persona para que triunfe en Estados Unidos. Entonces ellos no venían a perder el tiempo. Eso también es algo que admiro de los asiáticos, sobre todo los hindúes y los chinos. Por algo llegan muy lejos y por algo ahora son CEO de compañías grandes. Sí. Tienen compañías de más de $1 millón, porque vienen tan enfocados, no se van, pierden tiempo en farra, no. Ellos saben todo el esfuerzo que hicieron sus padres para enviarle a una universidad de Estados Unidos, entonces no pierden el tiempo. Entonces ellos vienen a estudiar, a conseguir un buen laburo o a emprender lo que sea, ¿verdad? Y así no salen de eso, ¿verdad? Entonces yo veía todo eso, ¿verdad? Y dije, me impactó tanto que dije, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Claro. Además vine becado, tengo que aprovechar. Entonces ahí se plantó otra semilla más. Qué interesante lo que me contaba Fabri, porque hablando recién, yo te decía que un poco el propósito de este podcast es inspirar a otra persona y mostrarle a la persona que hay algo más, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasó? O sea, si bien vos ya eras una persona que estudió en una universidad, que se fue a estudiar a otro país, digamos, estas personas con las que vos te rodeaste te mostraron que había sido posible entrar a Facebook o que es posible aplicar para IBM, ¿verdad? Claro. Y es un poco lo que te contaba de Eufrosina Cruz, ¿verdad? Que vivía en una tribu indígena y un profesor le mostró que había algo más fuera de la tribu.
¿verdad? Y eso le impulsó a ella a tomar decisiones y a, como vos decías, a obstinarse con llegar a algo más que había sido uno capaz ni se planteó, ¿verdad? Y sí, lo que a mí me hizo dar cuenta de toda esta experiencia que estoy contando es que la mayoría de las cosas que nos pasa es porque nosotros tenemos barreras mentales. Yo creo que si vos estás decidido a alcanzar algo en la vida, vas a lograrlo. No importa cómo. Si estás obstinado con algo, vas a conseguir. Porque estás tan enfocado a llegar a eso. Por más que fracase 500 veces, las 501 ahí va a llegar. O las veces que tenga que ser. Y eso me porque yo veía a mis compañeros, no veía que eran... o sea, yo veía que yo también podía, o sea... solamente veía que yo estaban determinados y enfocados, y eso es lo que a mí que yo no podía ver, o sea, yo no me veía como algo muy lejano o algo que yo no podía lograr, ¿verdad? Claro. Pero cuando vi que esta gente lo estaba haciendo, dije, yo también lo voy a hacer, o sea, ellos me empujaron realmente, y sobre todo esta novia que tuve, y bueno, y así empezó. Y eso ya fue el primer año, yo ya me di cuenta de eso y dije, bueno, yo no voy a perder tiempo acá, voy a aprovechar cada segundo. Y bueno, yo ya venía la mentalidad, como te dije, de ese accidente que tuve, que tenía que aprovechar cada segundo, que la vida es corta. Pero no con el objetivo de lograr algo en Estados Unidos, era más bien estudiar y venir a aprender en Paraguay, lo que sea. Bueno, y empiezo a aplicar, y ahí es también también otro tema ahí que aprendí, es súper competitivo, o sea, ¿cuánta gente quiere entrar en esta empresa? ¿Verdad? No es así que te vas y te entrevistas y qué sabes hacer y le caes bien. Y no. Son así varias etapas, son como 7, 8 entrevistas. Tienes que prepararte. Y yo me acuerdo, apliqué la primera oportunidad, me salió una oportunidad para Google. Pero, espera, Fabio. Sí. Nosotros estamos en el primer año de tu máster. Primer año de mi máster. Te dan la oportunidad de hacer una pasantía en el verano, que ahí no hay clase, ¿verdad? Claro. Y hacer 2-3 meses en una empresa, una pasantía. Ya. Ok. Sí. Entonces, todas estas empresas que están en Silicon Valley te dicen, mira, en tus vacaciones podés hacer una pasantía. Así mismo. Ok. Entonces, me acuerdo, bueno, empecé a aplicar y me llega una oportunidad de Google para aplicar. Pero yo todavía no tenía idea de lo que te estaba diciendo, de cómo era el proceso de entrevistas, no me preparé, me fui a chocar contra una pared. Pero bueno, son cosas que te tienen que pasar, o sea, si no pasas por eso es difícil, claro, que sepas cómo es, ¿verdad? Y bueno, perdí esa oportunidad con Google por no prepararme. Y ahí quiero profundizar porque soy la única persona que conozco que aplicó para Google. ¿Cómo es una entrevista en Google? Y son varias entrevistas. De hecho que hay pruebas de coding, desafíos de código, de implementación que le llaman ellos. Te ponen problemas que tenés que resolver por un tiempo muy corto, y tu solución tiene que ser óptima. Tenés que explicar por qué llegaste a esa solución. Tenés que explicarle cuál es el costo asintótico. Bueno, en informática vas a ver, o sea, que cuánto de acuerdo a la entrada de datos, qué tanto tiempo lleva tiempo de ejecutar esa solución, ¿verdad? Tiene que ser óptima. Ya. Puede ser cualquier problema. Entonces vos tenés que prepararte resolviendo muchísimos problemas. Ajá. Viendo que te pueden tirar cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Y resolver ahí en 5 o 10 minutos, no es mucho tiempo. Después hay otra entrevista que es diseño. O sea, te ponen te hacen una pregunta sobre un sistema, ahora tienes que diseñar, ¿verdad? Cómo van a hacer las distintas partes, cómo se van a comunicar, ¿verdad? Y justificar por qué llegaste a esa solución. Y el último es más behavioral, de comportamiento, para saber si vos encajás en la cultura de la empresa. Ya. Entonces ese Code Challenge son como 3 entrevistas, después diseño, una más, después el behavioral, o sea, son varias entrevistas. Ya. Y ahí, y hasta el final vos no sabes si va a quedar o no. O sea, vos puedes ir hasta el último y después te digan que no, ¿verdad? Claro. Y es muy duro, o sea, una la cagás y chao. Porque te digo, es tan competitivo que ellos no pierden el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, tuve esta experiencia con Google y me fue muy mal. Pero bueno, me sirvió para darme cuenta que no estaba preparado, y ahí le metí. Y ahí yo veía a mis compañeros, los hindúes, cómo se preparaban ya. Y esta que fue mi novia también a full estaba. Pero ella tenía una obsesión de entrar en Facebook. No sé por qué ella quería entrar en Facebook. Ok. Y en la primera etapa, digamos, las primeras vacaciones, ¿le surgió una oportunidad en Facebook? No, ahí todavía no llegó lo de Facebook, ahí llegó IBM. Ok.
Tuve dos oportunidades en realidad. Una fue 23andMe, que es una empresa que hace, o sea, puedo enviar tu ADN a ellos y ellos te envían tu árbol genealógico y tu descendencia. Fue una de las primeras que empezó con eso. Ya. Muy interesante lo que hacen. Ellos me iban a una pasantía y IBM. Y estaba yo en el dilema. La pasantía de IBM no era en Silicon Valley, era en Nueva York, donde empezó en IBM, en Upstate, el estado de Nueva York. El centro de investigación de IBM es impresionante. Pero no era Silicon Valley. Yo estaba en ese dilema. Yo vine para estar en Silicon Valley, me voy a ir a Nueva York. No sabía qué hacer. Pero era tan buena la oportunidad de IBM que me opté por esa pasantía. Y me fui a Nueva York, me fui allá. Y encima el centro de investigación, ¿no?, de IBM está en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York. Okay. Tenés que irte como 2-3 horas en medio del bosque. El lugar es idílico. Por ahí fue donde los grandes inventos de IBM salieron. O sea, están todos los científicos, es muy loco. Bueno, estuve 3 meses ahí. Y contame cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Porque quiero entrar ahí en detalle, ¿verdad? Porque imagínate que años atrás vos estabas trabajando en el mismo estado, ¿verdad? Como bien decía, como albañil, construyendo paredes, poniendo yeso. Sí. Y unos años después llegás para hacer una pasantía en IBM, que es... Todos sabemos lo que significa. Y como te dije, yo ni me lo planteé. O sea, yo era estudiar y volver. Te digo, esta chica, que fue mi pareja, y mis compañeros fueron los que me hicieron dar cuenta que yo podía alcanzar lo que quería, realmente. O sea, si vos me decís esos años atrás, ni pensaba, ni lo imaginaba. Y bueno, me voy a IBM y muy loco el centro de investigación de IBM. Vos ves las computadoras de las primeras que salieron ya por el 1950, eran así, romper toda una habitación. Tuve la oportunidad de ver la computadora cuántica de IBM, que parece de otro planeta. La computadora cuántica es lo que se está desarrollando, que va a ser la siguiente gran revolución, en una cámara de frío, porque se manejan con fotones, no con electrones. Son muy sensibles a la temperatura, entonces tienen que mantener a cierta temperatura, y es una cosa así con tubo, no te digo, de otro planeta, sí, hasta otro nivel. Pero tuve la oportunidad de entrar ahí y ver la computadora, era impresionante. Y bueno, estuve 3 meses ahí, y ahí empecé a ver un poco la cultura de trabajo de los americanos, que a mí también me voló la cabeza, que veo acá en Paraguay. Es muy diferente. Acá, por ejemplo, la gente es muy desconfiada, y tu jefe, bueno, tiene que controlar lo que estás haciendo. Quiere que esté en la oficina, mirarte, que esté sentado. Vos sabés que mi jefe ni aparecía. Yo estaba así solo, y yo le decía a mi jefe, vos no vas a venir a ver lo que estoy haciendo, no hace falta, yo veo que vos subís tu código, veo lo que estás haciendo, no necesito estar ahí, ¿verdad? O sea, el tipo ni me controlaba así presencialmente, sino que él veía lo que yo hacía, el código que subía, y con eso. Y ahí tuve el que fue mi jefe, mi pasantía, un tipo excepcional. Era un árabe, me acuerdo, vino de muy chico a Estados Unidos, y genial era tipo. O sea, él me ponía, tenemos nuestros problemas, quiero que resuelva. O sea, me tiraba problemas, inclusive patentamos, si entras en mi LinkedIn va a ver, hicimos una patente de un reconocedor de imágenes, que ahí fue mi pasantía, y patentamos. Me dijo, hay mucha esa cultura de patentar, todo lo que hace es patentar. Okay. Entonces ellos tienen el derecho intelectual. Y bueno, eso fue la pasantía. Yo volví en 2 años en la maestría, volví al siguiente año, y ahí ya decidí, yo tengo que quedarme acá a trabajar, porque la beca te da la posibilidad de quedarte 2 años más en Estados Unidos a trabajar. Ok, pero espera, sí. no me quiero adelantar tanto, porque creo que hay muchísimo. Entonces, un día en IBM, ¿y qué proyectos llevaste en IBM? O sea, aparte de esta patente que generaron, ¿cómo era? ¿Te tiraba problemas tu jefe? Aparte, ¿cómo hacía? Eso viene después. En la pasantía no te daban cosas muy grandes, porque es un periodo corto, 3 meses. Entonces, okay, pequeños problemas, bugs que tienen los sistemas, te tiran. No es nada muy así grande. Es más bien para que vos aprendas y de solución sobre algunas. Entonces, no eran así cosas muy grandes. Era más bien para probarte. Porque generalmente la gente que yo contraté como pasante después le dan una oferta de trabajo. Okay. Y ahí viene la segunda parte. Okay. Bueno, entonces yo terminó mi pasantía súper bien, una experiencia genial. Volví el siguiente año
a terminar la maestría, pero yo ya decidí, yo me tengo que ir a Estados Unidos. O sea, tengo que aprovechar esos 2 años. Y mi jefe quedó muy contento conmigo y me ofrece, yo le comento, esta es mi situación, yo tengo esta visa, yo me puedo quedar 2 años más, pero ustedes me tienen que considerar. Sin duda, de una amiga. O sea, súper buena onda, ¿verdad? Ahí anda a avanzar, Fabri, porque no me parece un detalle menor, ¿verdad? Sí. Vos decís súper buena onda tu jefe, pero es verdad que una compañía como IBM no genera carta de recomendación por buena onda. Es una forma de decirlo. No categórico, pero ellos vieron definitivamente el potencial, vieron que vos como pasante, y yo insisto, esto en todos los episodios voy a seguir insistiendo, la milla extra. O sea, seguramente hiciste algo más, por eso te ofrecieron un trabajo después, ¿verdad? Porque vieron que era bueno lo que hacías, entraste, o sea, estabas también, hacía match con la cultura de la compañía. O sea, evidentemente tu pasantía fue un éxito. Sí, totalmente. Yo estaba impactado por la oportunidad. O sea, así como vos decís, ¿quién iba a pensar un paraguayito en IBM? O sea, todos los paraguayos que yo conocí en Estados Unidos, lastimosamente, trabajan o en la construcción o en servicios. Nunca conocí a un paraguayo trabajando en una empresa así de grande, ¿verdad? A ese nivel, ¿verdad? Entonces, yo dije, yo voy a aprovechar esta oportunidad, maestro, así como decir la milla extra, trabajando, sudando. Para mí, todo lo que me tiraban era una oportunidad de aprender. Yo así lo veo, no era como un trabajo, para mí todo era aprender. Claro. Entonces, aprovechar el máximo de pasantía. Y además, estuvo genial. Me pude ir a Nueva York cuando eso mi hermana Piti vivía en Nueva York. Entonces, yo ahí me encontraba con ella los fines de semana. O sea, fue genial. Claro. Entonces, terminé mi pasantía. Volví a terminar el último año de maestría. Súper bien, ¿verdad? No sé, me adelanto un poco ya Sí. de la vida en la universidad. Tuve que hacer un pequeño proyecto muy interesante, hicimos. Cómo optimizar el consumo de agua en la agricultura, porque en ese tiempo California estaba pasando por una sequía. California era como un desierto, entonces estaba pasando una sequía que estaba durando más de 4 años ya. Entonces todo se veía marrón, había advertencia del gobierno para economizar el agua. Okay. Entonces me pareció algo muy interesante, sobre todo también pensando un poco en Paraguay, ¿verdad? Que es un país agrícola. ¿Cómo puedo usar mi conocimiento aplicado a la agricultura? Entonces hicimos el proyecto con mis compañeros, muy bueno. La universidad tenía una pequeña huerta y ahí nos dejaron instalar como unos sensores y controlábamos remotamente, era todo autónomo. Bueno, eso fue mi proyecto. Y IBM, como te dije, me sponsoreó para que pueda quedar. Y nuevamente vuelvo yo, o sea, no me quedé decirlo igual, y vuelvo yo a Nueva York, al centro de investigación en el estado de Nueva York. Y ahí me quedo 2 años. Y ahí yo soy parte de un proyecto. Digamos, gracias a la suerte que tuve esta pasantía también de mi jefe, era parte de un equipo de investigación que se llamaba Watson Education. ¿Por qué Watson? IBM Watson fue una solución de inteligencia artificial que creó IBM para ganar este juego Jeopardy. Jeopardy era un programa muy popular en Estados Unidos de preguntas y respuestas. Y ellos desarrollaron una solución con inteligencia artificial ya por el 2010 más o menos, y le ganó a los mejores. Entonces de ahí, Watson creo que fue el primer director ejecutivo de IBM, por eso le pusieron Watson. Entonces de ahí se creó una división de inteligencia artificial. Yo estoy hablando antes de ChatGPT. La revolución con esto, modelo de lenguaje, nació a partir del 2018, ¿verdad? Entonces yo tuve esta oportunidad en 2016, o sea, era antes de eso. Entonces IBM creó una división, como te decía, se llamaba Watson, y nosotros éramos el equipo que se llamaba Watson Education, o sea, desarrollábamos soluciones en el ámbito educativo. Y mi equipo en particular estaba desarrollando un chatbot así similar a lo que es ChatGPT, pero se usaba en las universidades, en alguna universidad de Estados Unidos. O sea, lo que ellos hacían era, hicimos una alianza con una editorial más grande también, se llama Pearson. Sí. Entonces, todos los libros de esa editorial utilizamos para entrenar el chatbot. Entonces, mi equipo estaba conformado por científicos de datos, de Machine Learning,
Antes le llamaban Machine Learning, bueno, hasta ahora Machine Learning, lo que son los expertos en inteligencia artificial. Y los ingenieros que éramos nosotros, había unos cuantos, estábamos como 4 ingenieros más o menos, que eran los que desarrollábamos la solución. Entonces, este chatbot se usaba en las universidades era como un asistente para el estudiante, por ejemplo, así como usas, era mucho más limitado que ChatGPT, claro. Pero para que la gente entienda, vos entrabas al chatbot y le preguntabas cosas sobre el material educativo. Por ejemplo, si hiciste una clase de biología, ¿verdad? Le preguntabas cosas sobre biología y el chatbot te iba respondiendo. Entonces era como un asistente para como ayuda a memoria o si algo no te quedó claro en clase, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ese era el proyecto en el que estábamos a cargo nosotros. Y a mí me voló la cabeza porque había gente brillante en lo que es, digamos, era gente que estaba a la vanguardia de lo que era investigación en inteligencia artificial en ese entonces, en el 2016, ¿verdad? Publicaban papers en las mejores conferencias. ¿Y eso era tu compañero de trabajo? Y eso era mi compañero de trabajo. Y el director del equipo era también un hindú, Nirmal Mukherjee, no me acuerdo su nombre, era capo, el tipo de una experiencia impresionante. Trabajó toda su vida en IBM, era investigador también. La mayoría era investigador, era muy loco, era gente muy, muy inteligente, muy brillante, ¿verdad? Y nosotros éramos los desarrolladores que le dábamos la cara, digamos, a todo lo que corría detrás, al modelo de lenguaje que corría detrás. Y ahí estuve 2 años. 2 años. Fue algo muy bueno también, que una experiencia que me dieron. Compraron un robot real de una empresa japonesa, y ellos querían integrar el chatbot, o sea, darle vida a ese chatbot con un robot real, ¿verdad? Okay. Y a mí me dieron ese trabajo de programar el robot integrar con el chatbot, ¿verdad? Y esta empresa nunca me va a olvidar. Nos fuimos a un colegio, a una escuela, y llevamos el robot y entramos en clases eran alumnos de sexto grado más o menos, quinto, sexto grado, y se volvieron locos los mitad, y así en la cabeza. Y la pregunta que le hicieron al robot, y yo así rezaba para que funcione, ¿verdad? Y agarra, y uno de los alumnos le pregunta, me sorprendió la pregunta, ¿quién es mejor, Ronaldo o Messi? Uno que en Estados Unidos pregunten eso, porque antes yo no mira mucho fútbol, pero claro, a los mitad ahí, Ronaldo o Messi. Y yo así que agarra y dice Messi, güey. Locos, se vuelven, no, enamorados. Y así, era pregunta y respuesta, ¿verdad? Claro, pero yo le hice más jovial para que respondas cosas que tengan que ver con algo que los niños sepan, no tan educativo, ¿verdad? Era más para hacerlo más amigable, ¿verdad? Y tengo una foto ahí que justamente en mi perfil de Facebook está, donde están todos los mitad ahí alrededor del robot, y así una cara de felicidad. Esa fue una experiencia, me marcó eso, genial, ¿verdad? Y así tuvimos varios encuentros con gente de la universidad que venían al centro de investigación y siempre con el robot, ¿verdad? Y era simpático porque el robot tenía que tener conexión a internet para conectarse vía API al backend donde corría el módulo de lenguaje, ¿verdad? Entonces era todo a veces no había una señal, digamos, nada, te digo, parecíamos eso que estábamos conectando cable ahí detrás, ¿no? Muy loco. Claro. Siempre rezando que funcione todo, ¿verdad? Y así fue una experiencia espectacular, ¿no? Pero era un ambiente más de investigación, o sea, no había una presión así de un producto en producción. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque después te voy a contar mi experiencia en Facebook, que es una locura. Entonces era un ambiente más libre, era probar, bueno, esto no funciona, hagamos otra cosa, no había... Cuando vos estás en un ambiente más de investigación, no hay esa presión de que algo tenga un rédito económico, sino es más de investigación. Claro. Pues, si algo no funciona, te vas a otra cosa. Si bien nosotros teníamos usuarios, o sea, muchos estudiantes de la Universidad de Estados Unidos usaban nuestro chatbot, pero era algo más experimental, ¿verdad? Claro. Y ahí, Fabri, ¿cuáles eran los indicadores que te medían estando en investigación, ¿verdad? Porque... ¿Cómo medía tu performance o cómo vos estabas, digamos, cuáles eran los indicadores de medición? Como te digo, era un ambiente más de investigación y ahí no miden tanto tu productividad en el sentido de
así con métricas, sino tu desempeño, lo que ellos miden es en qué lo que vos estás haciendo funciona. Y el equipo en general, si el chatbot que estábamos desarrollando, la gente usaba y daba respuestas coherentes. Ya. Si bien esos entrenamientos hacía la gente, los científicos, nosotros teníamos que unir las piezas. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en que ellos medían si lo que vos hacías realmente estaba bien o no. Okay. Pero no había algo así tan medido al dedo de decir, bueno, este tipo subió tanta línea de código o trabajó tantas horas. Era realmente más libre, era más experimental, ¿verdad? Ya. Okay. Pero era genial en el sentido que te da una libertad para aprender. Y, por ejemplo, un proyecto, como te dije, lo del robot, que eso en un ambiente de una empresa muy difícil de CTD, a no ser que tenga un fin comercial. Claro. Y eso es lo bueno de trabajar en investigación, que te dan así hacer cosas que no tienen un fin comercial, pero tienen un fin educativo impresionante, como ir a una escuela y que los niños se vuelvan locos por ver a un robot que responde a preguntas y haga de respuesta. Después, otra cosa que tuvimos, que fue espectacular, la empresa fabricante de juguetes, Hasbro, claro, realmente conocida, nos contactó porque ellos querían este juego Dungeons and Dragons, sí, que es un juego épico. Sí. Ellos querían que se implemente un chatbot con inteligencia artificial, o sea, Dungeons and Dragons, un juego de mesa, pero ellos querían hacer una versión virtual. Entonces empezamos a trabajar con ellos en eso. ¿Verdad? Después nosotros empezamos y después ellos llevaron era más experimental porque no sabían si iban a tener éxito comercial. Nosotros empezamos el desarrollo con eso y después ellos tomaron eso y llevaron desarrollaron ya por su parte. Pero fue espectacular porque era como desarrollar un videojuego, ¿verdad? Claro. Y así, por eso digo, esos años fueron geniales en el sentido de experimentación, aprender cosas nuevas, nuevas tecnologías. Yo tenía mucha experiencia con desarrollo backend acá en Paraguay y allá era hacer de todo. Eso también me gustó también de Estados Unidos. Allá se valora mucho que vos seas un generalista. Ellos cuando ellos llaman generalista es no ser un especialista en algo, sino saber de todas las piezas de desarrollo de software, saber desarrollar todo, una solución integral, entonces saber todas las piezas del frontend, el backend, la base de datos, todo. Entonces, yo acá en Paraguay hacía mucho backend nomás, yo no sabía mucho de desarrollo de interfaces, frontend, y allá yo tuve que aprender a hacer todo. Entonces, eso me pareció, esa perspectiva de ser más generalista y no especialista, y eso me sirve hoy en día en mi emprendimiento en todo. Claro. Bueno, eso fueron 2 años y después mi jefe más me quería, yo estaba muy a gusto delante ahí, me parecía el trabajo ideal, era así, te digo, aprendía todos los días, hacíamos así proyectos muy divertidos, pero yo le comenté a ellos que tenía el tema, esa beca te daba, vos te podías quedar hasta 4 años nomás y después tenías que salir de Estados Unidos, como sea, no había forma de quedarte, ¿verdad? Okay. Y mi jefe vio hasta eso gobierno, o sea, ellos tenían aquí, metieron un equipo de la que se encarga toda la parte de inmigración, vieron cómo le podían dar la vuelta para que yo me quede, no había caso. Entonces yo ahí me planteé, dije, bueno, yo todavía no me quiero, o sea, yo siempre salí con el objetivo de volver, eso era categoría, pero en ese momento yo no quería volver a Paraguay. Dije, mira, toda la oportunidad que estoy teniendo, volver a Paraguay, que yo quiero todavía aprender, puedo crecer mucho más profesionalmente. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí sabía que ni IBM no podía quedar porque IBM tiene, o sea, casi todo el desarrollo se hace en Estados Unidos. Si bien tiene oficina en todo el mundo, principalmente se hace en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, no voy a poder quedarme acá. Tengo que ver para trabajar en otra empresa. Yo sabía que Amazon tenía oficinas en Canadá, por ejemplo. Sabía que Facebook tenía oficinas en Londres, en Singapur, etc. Entonces empecé a ver a estas grandes compañías para poder quedar. O sea, sabía que no me iba a poder quedar en Estados Unidos, pero para que me ofrezcan en otro lugar. Claro. Compañía americana que tienen oficina en otros países. Pero yo hice una viveza ahí que yo empecé a aplicar a estas empresas, pero no le dije lo de mi visa, porque yo creía que si le decía, me sabe que no conviene, chao. Claro. Entonces yo voy a aplicar y ahí cuando me den el trabajo le voy a decir, ¿sabes qué? Hay un problema. Claro. Pero bueno, ya desde adentro. Ya desde adentro, bueno. Y empecé a aplicar. Bueno, yo ya tenía experiencia, el tema de las entrevistas y todo eso. Y me empezó a ir muy bien, boludo. Empezaban a llegar ofertas de Amazon, salarios que no quiero decir, pero eran así estratosféricos. Y yo ahí dije,
corre, me tengo que ir, ¿verdad? Claro. Era para Estados Unidos el trabajo. Y después me salió la oportunidad de Facebook y dije, bueno, me acordé esta que era mi pareja, yo no estaba más con ella, pero ella tenía esta fijación en Facebook, ¿verdad? Y yo dije, yo también puedo, ¿por qué yo no puedo? Quiero entrar a una compañía top. Bueno, y me salió esta oportunidad, me contactaron de Facebook y tapi, durísima la entrevista. Era una compañía más difícil para conseguir. Google, Facebook, Amazon, Netflix, las top, sí. Todos quieren trabajar ahí. Y tío, la barrera es para entrar al tío, es muy difícil la entrevista. Pero no sé, me obsesioné también. Dije, tengo que poder, ¿verdad? ¿Cómo es, Fabri? Sí. ¿Cómo es el proceso? Sí. O sea, el proceso de selección, digamos. O sea, te llega un correo, mira, nos gusta tu perfil y esto te habilita para pasar las etapas. Sí. No, como te había comentado, hay varias etapas: desarrollo de código, de diseño de sistemas, de cultural fit, behavioral, ¿verdad? Para ver si vos encajás en la cultura de la empresa. Son varias entrevistas, 5 o 6, no me acuerdo la cantidad, muchas. Y hasta el final uno sabe la decisión. Ellos tienen varios candidatos que llegan hasta ahí, ¿verdad? Seguro. Y ahí deciden ellos si son o no. Tienen sus parámetros para decir. Bueno, lo que sí que fui en este proceso de Facebook, brutal. Me confirmo. ¿Cómo? Pero ahí yo quiero que hagamos un doble clic, ¿verdad? Sí. ¿Qué estabas haciendo cuando recibiste la propuesta? ¿Cómo fue? No me acuerdo de ese detalle así tan así, pero salté la alegría de no creía en lo que me estaba pasando. Dije, yo no conocía, no sé si hasta ahora un paraguayo, sé que hubo paraguayos trabajando en Facebook, pero no como ingeniero, o sea, no sé si ahora ya hay, ¿verdad? En mi época creo que fui el primero, no por ser arrogante, pero era la realidad. Yo no conozco a otro paraguayo. Sabía que había otro paraguayo en Amazon. Justamente yo contacté con él para preguntarle cómo fue su proceso. Y él se fue también con esta beca Fulbright y él logró que se reubique en Canadá. Ajá. No sé si sigue trabajando ahí, pero él me contó más o menos su experiencia y eso, ¿verdad? Pero no conocía a nadie que haya entrado en Facebook. Bueno, lo que sí que yo no caía. Yo sabía algo simpático que me pasó. Yo sabía que mi compañía logró entrar también, ella antes que mí, porque ella estaba enferma, quería entrar en Facebook y consiguió. Y eso también yo creo que me empujó a mí. Yo dijo, si ella puede, yo también tengo que poder, así no sé, ¿verdad? Claro. Y después de eso, como me empezaron a llegar ofertas y me llegó también a Amazon, también me dieron a Amazon. Yo ya me volví un experto negociador ya te digo, el salario que me ofrecieron en Amazon era una locura. Pero no podía quedarme tampoco. Y ese trabajo de Amazon sí era solo para Estados Unidos. Bueno, lo que sí que Facebook me da trabajo y hay un problema. Ya estaba todo, ya el pasaje para California, nombre, todo. Yo estaba, cuando le comenté, yo me mudé a Nueva York por IBM. Iba a volver a California. Y hay un problema, yo tengo esta visa, le conté toda la historia. Y ahí me dijo, no, vamos a ver si podemos hacer algo. Si no, vamos a tener que rescindir el contrato. Y yo digo, bueno, sí, es lo que hay, ¿verdad? Bueno, y eso tardó 2-3 días más. Me volvieron a contactar y me dicen, mira, tenemos oficinas en Londres. De hecho, la segunda oficina más grande de ingeniería de Facebook está en Londres, después de California. Y te podemos relocar ahí. Y ahí yo, me quedé como loco, ¿verdad? Y ellos me iban a pagar todo. O sea, ellos me sacaron, para irme a Londres tenía que tener una visa de trabajo. Ellos se encargan de todo. Pasaje, te ponen no te digo, Facebook, esas compañías, cuando te cuenten más esa experiencia, es una locura. Bueno, me vieron todos ellos ya para mudarme a Londres. Yo tenía que volver a Paraguay para el tema de la visa a Inglaterra. Entonces volví acá, hice todo ese tema, estuve así 1 o 2 semanas y me voy a otro continente, otro país, otra cultura. Bueno, no es muy diferente, ¿verdad? Pero sí. Y ahí me pusieron en un hotel, porque ellos te ponen en un hotel mientras te ven un departamento, o sea, a ese nivel, ¿verdad? Ok. Y bueno, y Facebook es una locura. Facebook es una locura. Tuve 2 años y medio ahí, pero parecieron 10 años.
todo se maneja a una velocidad brutal. Se maneja como una startup todavía. De hecho, que ese mantra que ellos tienen, move fast, break things, que muévete rápido, rompe cosas, tiene todo sentido una vez que está adentro, porque es todo tan veloz. Y bueno, gracias a eso Facebook se mantiene también vigente, porque se maneja a una velocidad. O sea, es una empresa enorme, pero todo es una carrera de reloj. Todo es para hace 2 meses. Claro. Y ahí sí, lo que vos estabas preguntando, el tema de la productividad, ahí traquean todo lo que haces. Cuántas líneas de código subís, cuántas horas trabajás, vos competís con tu... O sea, la cultura es un poco... No es tan colaborativa en el sentido que es muy de competencia, pero es lo que le funciona a ellos. Por algo son lo que son y vos estás compitiendo con tus colegas. Esto es una competencia, es una carrera entre todos, ¿verdad? Y ellos llegan en el semestre y evalúan tu trabajo contra tus compañeros. Tu compañero te evalúan a vos, le evalúa a ellos, tu jefe te evalúa. Entonces es una presión, pero dentro de todo eso, todo tan rápido, uno aprende muchísimo. Lo más loco que tiene Facebook es que vos tenés acceso al código fuente de toda la empresa. Vos puedes ver la primera versión de Facebook de que se lanzó. O sea, tenés acceso a todo, tenés una libertad para... o sea, eso me sorprendió, por ejemplo, en IBM era muy diferente. Vos trabajabas en un silo, en tu grupo no sabías lo que estaba haciendo el otro equipo. Claro. Todo era... creo que Apple también tiene esa cultura, ¿verdad? Ellos trabajan, cada equipo trabaja de manera independiente. No, en Facebook todo se comparte de todo, ¿verdad? Y te dan demasiada libertad que así puedes hacer cagada fácilmente, ¿verdad? Porque por eso de moverte rápido, romper cosas, ¿verdad? Y si hace una cagada, tienes que resolver rápido, o sea, todo es así, muy rápido. Y bueno, esa es la cultura de Facebook, así. Era una vorágine. Bueno, pero ahí me adelanté un poco en la experiencia contando una anécdota muy interesante. Yo no le conté a esta compañera que ingresé, y ella también como estaba en la misma beca, lo mismo, tenía que salir de Estados Unidos. Lo mismo, se fue a Londres. Yo no sabía eso. Yo sabía que entró, pero hasta ahí. Después no, yo perdí contacto con ella. Lo que sí, un día estábamos en la cafetería de Facebook y yo comiendo y la tipa pasa así y me mira. Yo le miro y la tipa como, ¿qué vos haces acá? Claro. Y ahí impactada todavía, o sea, no podía entender cómo terminamos lo. Porque pasaron 2 años de que terminaron la maestría 2 años, y... Sí. Perdimos contacto. Claro. Yo sabía que ella entró hasta ahí, después perdí contacto. No seguimos. Era más bien porque le seguía en redes, no claro. Que hablaba más con ella. Y ahí nos volvimos a mirar. Y ahí volvimos a hablar, porque los dos en Londres fue muy loco, ¿verdad? Y la experiencia en Facebook fue lo más loco que te dan todo. O sea, vos no tenés que... Te dan todas las herramientas para trabajar de computadora, celular, todos los periféricos, auriculares, comida. Al principio era muy simpático porque todo es libre, que te volvés así no sé, que se va a acabar todo. Después como ya te das por sentado, pero claro. Es una locura. Su cafetería, comida, desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Así, muy loco. Después yo, como en mi equipo, parte de mi equipo estaba, el equipo que me contrató en California. Nosotros estábamos en Londres, en California. Yo tenía que viajar a California, clase ejecutiva te pagamos, así te digo, varias. Yo clase economy, yo jamás pagaría una clase a ese nivel. Ya. Muy, muy loca la experiencia en Facebook. O sea, hacen que le ame a la empresa, digamos. Te dan tantos beneficios. Sí, hacen que te mueras por la empresa. Tiene sus cosas buenas y malas. Claro. Una cosa que nos contaban al principio, después me dio sentido, es que el promedio de lo que la gente se queda, hay algo que te puede sorprender, la gente se queda en Facebook de 2 años y medio. Yo estuve 2 años y medio. Claro. Uno no hace carrera. ¿Por qué esto? Porque es una locura el ambiente, ¿entendés? Difícilmente aguante mucho tiempo, ¿entendés lo que digo? Claro, o sea, sí. Te da una experiencia brutal, te rodea de gente excelente, brillante, los mejores ingenieros que jamás me crucé en mi vida. Pero todo es tan rápido que mentalmente te termina drenando. Entonces, por algo es el promedio que la gente se queda. Es muy difícil que alguien pase los 5 años. Y de hecho, cuando llega a los 5 años, ellos te dan un mes libre, te pagan todo para que vos te desconectes. Así. Porque saben que estás aún desconectado.
Y bueno, eso fue 2 años y medio. Yo terminé ya agotado y dije, bueno, tengo que ver otra cosa. Y ahí justo yo un año lo que tuve la experiencia de la oficina en Facebook. Después ya vino la pandemia y trabajaba desde casa. Ya no era más tan interesante porque yo estaba solo desde la casa, no podía salir. El tema de la pandemia. Claro. Entonces las cosas no eran más tan interesantes. Y ahí como que yo, durante la pandemia, yo me replanteé muchas cosas y dije, es momento de volver. Ya, o Alema, vamos a decir, ya, Claro. muy lindo todo, pero ya, ahí como que dije, tengo que ponerle fecha. Y ahí me quedé 2 años. Después de Facebook trabajé en la pasarela de pago más grande de Reino Unido, el bancario de Reino Unido. Ujú. Muy buena experiencia también. Ahí ellos estaban migrando, ellos tomaron todo el mercado en lo que eran los posts físicos, pero en la parte digital todavía no tenían mucha cabida lo que los sitios web de e-commerce donde vos tenés para pagar con tarjeta. Claro. Bueno, entonces nosotros fuimos el equipo que desarrollamos esa parte. Muy bueno, muy buena experiencia también. Pero ahí fue como dije, este va a ser mi último labor acá, me las tomo. Y ahí me tomé como, renuncié y dije, me voy a tomar 6 meses sabático, quiero conectar un poco. Y ahí me fui al sudeste asiático, viajé 6 meses, esa fue espectacular, también nunca viajé tanto tiempo. Y volví a Paraguay, pero no tenía, primera vez en mi vida, como te vine contando, siempre tuve meta de qué quería hacer. Ahí, te juro, yo vine a Paraguay, no sabía qué iba a hacer. ¿Cómo? Pero espera. Sí. ¿Cómo fueron esos 6 meses sabáticos? O sea, te vas al sudeste asiático, ¿verdad? ¿Cómo planificaste? ¿O era algo lo que se... ¿Cómo? Explícame por eso. Planifiqué que quería conocer qué países, pero hasta ahí no fui tan metódico en el sentido tal lugar. Quería que sea un poco más libre, no quería tener esa presión de estar recorriendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, me fui a Bali, a Indonesia, un lugar espectacular. Yo tenía ya mi certificado de buceo que había sacado en México. Hice buceo, fueron los mejores buceos que hice. Vi esas whale sharks, son las... Le llaman whale sharks porque son como ballenas, pero son tiburones, no sé por qué, técnicamente, pero son enormes. Y vi también esos mantarrayas enormes. Ajá. Buceé con tiburones, no, una locura. Los buceos más espectaculares. Me fui a una isla en Filipinas donde se hace buceo con tiburones y es simpático, porque en esas islas solamente se va gente que bucea. Entonces una comunidad de buceadores, Okay. Y la gente local obviamente, ¿verdad? Claro. Entonces hay así tiendas de buceo y es espectacular la isla así. Y en el mercado central es todo fruto del mar. Todas las noches cocinan fruto del mar que traen obviamente del océano. Y una isla así en el medio de la nada, o sea, tenía que tomar un ferry, no sé ni cómo llegué ahí, pero llegué. Y así yo me iba y inclusive me metí, conocí gente local en Filipinas. Eso fue también muy loco. A veces no planificaba mucho qué hacer y me fui son muchas islas. Filipinas es una ciudad asiática, está lleno de islas, ¿verdad? Entonces me fui a una isla que se llama Cebu y no planifiqué mucho qué iba a hacer ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver, a mí me gusta mucho ver naturaleza y unos saltos muy lindos, me voy a ir ahí, ¿verdad? Pero no era turístico, lleno de locales estaba. Ajá. Buenísima onda local. Lo bueno que tiene Filipinas es que hablan inglés, porque fue una colonia americana. Claro. Entonces, venía acá, estábamos trayendo los locales, ahí me llevaban a los saltos. Después uno de ellos me invitó a su casa, era gente súper humilde, pero así, re buena onda. Me daban de comer, me presentaban a su abuelo. No, yo ya era ahí uno más. Claro. Buenísima onda. Después, en Grande Filipinas, la gente fue muy buena. Después fui a la capital. Y uno de los filipinos le conocí en la isla esta de buceo. Me dijeron, andate cuando era la capital, contactame. Era un tipo que había sido re millonario ahí, un arquitecto que cada guita me hizo recorrer todo. Me llevó a los mejores restaurantes y así. Tipo, me pagaste. Yo, vos sos mi invitado. Súper hospitalario, así. Espectacular el trato ahí en Filipinas. Después me fui a Tailandia. Y ahí le invité a mi novia. Vino de Paraguay. Recorrimos todo Tailandia por un mes. Después ya volvió, yo me fui a Camboya. Camboya tiene una historia loquísima que a mí me voló la cabeza. Camboya tuvo una dictadura en los 70 que duró 3 años, pero el dictador estaba de la cabeza. Mandó exterminar, creo que como el 70-80% de la población. Así, una locura.
Más o menos lo que pasó en la Guerra de Triple Alianza, casi, pero en una dictadura. Él tenía una idea de que toda la gente que tenía educación debía morir, porque quería crear una economía rural. O sea, todos los que eran de la ciudad estaban en contra de la ciudad, por alguna locura así. Entonces, toda la gente que era intelectual, que estudió, o les mandaba a campos de concentración donde tenían que arar la tierra, o les mataba. Y en uno de esos campos de concentración, ellos hicieron un monumento para no olvidar nunca más de toda la gente que fue asesinada en ese lugar. Hicieron una torre y se ven los cráneos de las personas. Es impactante. Y hay un lugar donde mataban bebés. Y se puede ver ahí gráficamente como un bloque de madera le golpeaban la cabeza y así. No, te digo, terrible, terrible. Pero lo más loco que ellos hicieron todo eso para que no olviden su pasado. Porque eso es algo que nosotros tenemos pendiente en la dictadura que tuvimos acá. Esto en poco y nada se habla. O sea, inclusive tenemos los archivos del terror que conoce. O sea, Claro. en cambio, no. Ellos vívidamente demuestran los cráneos de la gente que murió. Y después, inclusive hay una escuela que se transformó en una sala de tortura. O sea, la escuela tenía todas las aulas eran salas de tortura. Y vos puedes ver ahí el piso rojo de tanta gente que murió ahí, que se desangró ahí. Y te muestran la foto de la gente que murió ahí. O inclusive los sobrevivientes. Había un señor, inclusive ya fue hace muchos años, que estaba ahí, escribió un libro sobre su vida en la prisión y cómo le torturaron y después cómo sobrevivió. El señor. Me arrepiento de no haber comprado ese libro. Estaba ahí el libro. Y eso Camboya me impactó impresionante, como esa dictadura que tomé. Y algo que vos ves mucho en Camboya es que la población es súper joven, por lo que te dije, Claro. que exterminaron la población. Claro. Y vos no ves casi gente vieja en Camboya, es impresionante, son muy jóvenes. Ya. Y ahora se está desarrollando en Camboya todo el lastre que tuvieron que pasar por esa dictadura. Y o sea, tiene mucha similitud con Paraguay y Camboya. Y su población además es la misma, el mismo tamaño. Tuvo mucha guerra, mucho conflicto. Y bueno, después terminó lo de Camboya y ahí terminó mi viaje, digamos, eso fue unos 6 meses. Y ahí volví a Paraguay. Y no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. Yo quería, o sea, una cosa tenía claro, quería emprender. Dije, yo no voy a trabajar más para alguien. Ni por más que sea la empresa que yo quiero emprender, quiero ya tener tiempo para mí misma, para mi hijo. Entonces no quiero más hacer un horario de oficina y estar dependiente de eso y perderme en muchas cosas. Porque ya había trabajado muchos años para compañía, ya tuve esa experiencia, pero no sabía en qué. Claro. Y yo me dije, voy a tomarme un año de lo que es de tecnología, quiero un poco experimentar otros negocios, pero eso no fue muy no, porque rápido otra vez me llamó. O sea, la tecnología era una prueba, un amigo, no sé, ¿quieres que te cuente ya de eso? Sí, sí, claro. Sobre en lo que estoy ahora. Bueno, 2 o 3 meses que volví a Paraguay, vino un amigo mío y me dice, ¿sabes que tengo un barbero que está desesperado? Todo el día se pasa en WhatsApp respondiéndole a sus clientes, enviando recordatorios, o si está trabajando, le dejan espera. Y quiere un sistema que le automatice eso, donde ellos se puedan agendar solos, nada. Y al principio le dije, pues si te va para un barbero, ¿cuánto es lo que me va a pagar? No le digo, me dice, no estoy para eso, le dije a mi socio. Pasaron los días y no sé, se me quedó eso ahí. Y un día pienso así, espera un poco, si este tipo tiene ese problema, a ver otra barbería, otro negocio con el mismo problema, está puesto. Y agarré un día así, salgo en mi casa y empiezo a recorrer barberías en la zona y le preguntaba cómo ustedes se manejan, cómo hacen las reservas y cómo hacen. Tenemos una agenda a mano y así, no, tampoco recorrí demasiado, ponía que había visitado unas 5 o 6 barberías. Claro. Y ahí rápido me di cuenta, esto es un problema. No es solamente ese barbero, es algo más grande. Y le hablé, le voy a hacer el sistema. Pero él quería para él. Quería que yo le desarrolle para él y me pagaba de chabra. Claro. Yo te dije, no. Eso no es escalable y eso no es tampoco, no es negocio, ¿verdad? Claro. Pero yo no le conté, ahí hice otra trampa, no le conté al barbero, empecé nomás a hacer el sistema ya. Claro. Le hice todo, ya estaba todo espectacular, feliz. El tipo, bueno, te voy a proponer algo, le dije. Mira, yo te puedo desarrollar así como vos querés, es tuyo, pero ahí termina nuestra relación. Hay un problema. Yo ya es otra historia, ¿verdad?
Claro. Tenés que ver tu hosting, tenés que ver tu servidor. Yo te desarrollo el sistema hasta ahí termina nuestra relación. Lo que yo te propongo es, yo me encargo de toda la infraestructura, de que el sistema funcione, esté corriendo, y vos me pagas mensualmente. Vos te olvidás de si funciona del dominio, vos usás nomás. Y en vez de pagarme tanto ahora, me pagas una mensualidad que es mucho menos lo que me iba a pagar si me pagaba de una hora. Claro. Y al fin me dudó, le convencí. Y ese fue mi primer cliente. Y así como nace, vine con la remera, pasó un poco de publicidad a Handy, ¿verdad? Que algo que no busqué, pero como la oportunidad vino a mi puerta, y dije, vamos a aprovechar. Y bueno, y de eso ya casi 2 años, empezamos en 2024, principio de 2024. Y bueno, ahí empezó un camino también muy loco. Como te habrás dado cuenta en lo que te estuve contando, a mí no me gusta quedarme quieto. Y no soy... Yo odio... no sé si la palabra odiar, pero no me gusta estar cómodo en la zona de confort mucho tiempo. Si estoy muy cómodo, es como que algo no estoy haciendo bien. O sea, siempre estoy tratando de hacer algo. Claro. Entonces, por eso en Paraguay, si bien estuve 2-3 meses sin hacer nada o viendo qué hacer, no está, algo iba a salir, ¿verdad? Porque me estaba moviendo para que algo suba. Bueno. Y bueno, como te comentaba, empecé con este barbero y así empezamos a crecer. Y yo empecé solo y en un partido de pádel estaba la amiga de mi novia y su novio, que yo no conocía, y empezamos a hablar. Famoso después el after del pádel, a hablar con los perros. Y él me cuenta que el tipo de Concepción, me cuenta que ya trató de emprender, que no les fue bien porque el socio le jodió, pero me gustaba su mentalidad. O sea, él tenía, o sea, hacíamos clic ahí, tenía esa hambre de hacer algo, ¿verdad? Claro. Y el tipo, Tomás se llama mi socio, él tiene experiencia en marketing y edición de video, además actor justamente la habilidad que yo no tengo. Yo era muy técnico, pero no sabía cómo vender, ofrecer mi producto. Dije, acá podemos hacer clip perfectamente. Claro. Pero yo ni siquiera le ofrecí, le conté lo que estaba haciendo. Después unos días me dijo, Fabri, yo quiero trabajar contigo. Vamos a meterme. O sea, me gustó ya su determinación. Me dijo, o sea, así lo vine y ya te dice de una hora. Pero le dije yo, mira, nosotros no nos conocemos. Vamos a hacer algo, vamos a trabajar un mes juntos y si ahí la cosa va bien, ahí le metemos. Porque no sé si vamos a pelear, no tenemos que ver si hay feeling, ¿verdad? Claro. Y así empezamos un mes súper bien y hasta ahora estamos juntos y la verdad que súper bien. Pero hasta ahora los dos remando así, todos los. Y eso, esa es la parte emprendedora. La parte, o sea, me llama la atención el hecho de haber trabajado, ¿verdad?, en grandes empresas y mirando un poco para atrás, vos te das cuenta de que de todo lo que aprendiste, digamos, primero trabajando en investigación, en desarrollo de inteligencia artificial, cuando ni siquiera se hablaba, digamos, entre la gente normal o la gente común, ya trabajando en inteligencia artificial, después con Facebook, que era una carrera, una competencia. Me acuerdo que me había contado en algún momento el nivel de competencia entre compañeros, digamos, a niveles que acá en Paraguay no estamos acostumbrados. Sí. Y luego me llama también la atención el hecho de querer emprender. O sea, de decir, bueno, ya está todo lo que trabajé para otras compañías, para otras empresas, todas las horas que le dediqué a eso, ahora quiero hacer algo mío. Y también siento que en varias etapas de tu vida como que algunas ideas se te quedaron en la cabeza y fuiste detrás de eso, ¿verdad? O sea, el hecho de, mira, si hay un barbero, por más pequeño que sea, que tiene un problema, y si es una necesidad, un problema real, lo van a tener muchas otras personas, digamos, y principalmente trabajos donde el que hace el trabajo tiene que generar, un emprendedor que no tiene el presupuesto probablemente para comprar un programa que le genere esto, pero que es un problema real. O sea, si en 5 o 6 barberías se repite esto, ¿verdad? Y entiendo que no es solamente para el canal, para los barberos, es la solución. Así mismo. Digamos, ¿cómo fueron viendo otros rubros o
otras oportunidades de negocio. Bueno, muy interesante lo que decís, Diego, ahí de los barberos. Lo que yo me di cuenta también que mucha gente deja pasar del lado este tipo de negocio porque dice, a mí esta gente no genera mucho, ¿cuánto es lo que le voy a cobrar? Entonces trata siempre de apuntar a negocios grandes, a multinacionales o a empresas grandes y están desatendidos, ¿verdad? Pero así en este rubro, en general, mira, te digo, la mayoría de nuestros clientes son del interior. Tenemos también clientes en Asunción, en Ciudad del Este, en la ciudad grande, pero en el interior nos dimos cuenta hay una densidad tremenda, nadie les está mirando. Y ese primer año, bueno, entre paréntesis quiero mencionar también algo de, yo vine contando todo lo que fue mi carrera, pero yo no encuentro nada tan gratificante como emprender. Es la mejor escuela de vida que vas a tener. Nada se compara, ni todo lo que te conté de Facebook, no. Emprender es algo que te enseña no solo el lado profesional, lo que vos sabes hacer, sino tantas otras habilidades. Yo aprendí a hacer, yo hago de todo, soy vendedor, psicólogo, consejero, tengo que dar soporte, aprender la idiosincrasia de tu cliente, o sea, tantas cosas aprendes que yo estuve tan metido muchos años en lo que es mi carrera en profesión, nomás que en casi 2 años que estoy emprendiendo, aprendí mucho más de todo lo que aprendí en los otros años, mira. Y eso es decir mucho. Entonces, creo que esto, y además, no solo por el lado de que aprendes, sino que ver que vos estás construyendo algo que vos hiciste con tus propias manos y que hay gente que está usando lo que vos haces y que después venga y te felicite o te agradezca y te diga cosas así personales que gracias a la solución que vos me diste ahora yo puedo pasar más tiempo con mi hija, por ejemplo. Claro. Eso no tiene precio, no tiene precio. Claro. Y yo no empecé con ese fin, no pensé que le iba a solucionar la vida a alguien a ese nivel, ¿verdad? Pero que te agradezcan así y que vos veas que el número de usuarios va a crecer, que usen por más. Una cosa que la gente piensa mucho para emprender, tenés que lanzarte nomás. O sea, nosotros cuando empezamos el sistema tenía muchos bugs, problemas igual y fuimos solucionando, arreglando. El mercado también te va diciendo qué es lo que necesitas porque vos salís con una idea, claro, y después 500 bofetadas te dicen, no, esto es una porquería, cambiar o andate por este camino. ¿Entendés? Es importante que estés alerta y escuche eso, que escuche a tus clientes qué te están diciendo y haga los ajustes rápido, ¿verdad? Pero es una escuela impresionante. Para mí no hay nada más. Yo nunca me sentí tan motivado en mi vida como ahora, porque es algo que yo estoy construyendo, algo mío. Claro. Nadie me está diciendo ahí, dirigiendo, esto vas a hacer, o así vas a hacer, o venía tal o no. Yo soy el dueño y soy el que tomó las decisiones, o sea, con mi socio, ¿verdad? Pero es algo que nosotros estamos construyendo. Y ver que la gente te felicite y use, eso no tiene precio. No hay dinero que pague eso. Entonces, como te dije, volviendo a tu pregunta, me fui un poco por las ramas, pero volviendo a tu pregunta, empezamos con barberos, pero rápido nos fuimos dando cuenta que hay muchos rubros que tienen esta problemática y ahora tenemos negocios de todo tipo. Tenemos centros de estética, salones de belleza, spas de uñas, salones de uñas. Eso es lo que es la parte de belleza. Después tenemos médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, la parte de salud. Después de negocios que ni pensábamos, lavaderos. Hay, por ejemplo, esto sí que es algo que ni estaba en los planes. Hay una marca de ropa acá que a consignación, que los vendedores vienen, retiran y ellos necesitan en cierto tiempo devolver la mercadería y hacer su arqueo, digamos. Y para eso necesitan agendar. Okay. Y tenemos clientes de ese tipo. Y después vimos también otro tipo de clientes de servicio a domicilio. Hay muchos profesionales independientes que hacen agendamientos a domicilio. Se van a tu casa y te hacen una uña o lo que sea. Claro. Y así fuimos evolucionando, ajustando. Y sí, esto no termina. Es una evolución constante, ¿verdad? La idea es que, hablando un poco de lo que hacemos para que la gente entienda, empezó como un software de agendamiento, nos centramos netamente en las reservas, pero mi visión que yo tengo es que sea una plataforma integral. O sea, te da la parte de reservas, pero que también tenga el módulo financiero, o sea, todo lo que es caja, facturación, control inventario, marketing,
Claro. Que puedan crear campañas, promociones, descuentos, enviarlos a sus clientes. También inteligencia artificial, que es algo que estamos desarrollando, pero dejamos un poco en stand-by. Vamos el año que viene a retomar para una agente de reserva, por ejemplo, hacerlo directo del WhatsApp, porque ahora escriban al WhatsApp, se le envía un enlace, ahí acceden y hace, por ahora, para que no salgan de WhatsApp, con un agente de reservas, ahí que chatean con el chatbot y reservan. Y dentro de la plataforma también, por ejemplo, que la IA le pueda tirar recomendaciones. Por ejemplo, la semana pasada vendiste este servicio más solicitado, ¿por qué no hacer una promoción? O pueda generar reportes dinámicos, por ejemplo, que le pueda preguntar al chat ¿cuántos clientes tuve ayer? O ¿cuántos facturé en esta semana? Entonces, reportes dinámicos. Claro. Como ahora mismo puede hacer con ChatGPT. Sí. Y así. Entonces, la idea es que sea una herramienta integral, que tengan todas las piezas esenciales para este tipo de negocios. Y la idea es que sea simple. O sea, siempre yo me centré, el tipo de cliente que nosotros apuntamos no son muy ávidos de la tecnología, entonces no le puedes complicar la vida. No va a ser un sistema con miles de funcionalidades. Claro. No van a usar. Entonces, lo más simple, le meté un botón más, ya se perdieron. Entonces, la simplicidad ante todo. Entonces, es muy importante el feedback o las recomendaciones que ellos te dan, y ir haciendo los ajustes. Y eso, y así, con eso seguimos hasta ahora. Y les invito a la gente que quiera, no digo que todos tienen que emprender, ¿verdad? No es tampoco para todos. O sea, la gente ahora está muy de moda que tiene que emprender. Y como cualquier cosa que hacer en la vida, tengan que analizar qué es lo que, como hay este concepto japonés, no sé si escuchaste el Ikigai. Claro. El Ikigai es como encontrar que vos sos bueno realmente y que alguien esté dispuesto a pagar por ese talento. Ahí como que encontrás todo el propósito en tu vida. Sí. Entonces dejas de ver eso como un trabajo y todos los días estás motivado para hacer. No te guía el dinero, no haces por dinero, haces porque realmente te gusta. El dinero viene por añadidura. Y ahí me quedó una frase. Mira, estas son frases que a veces me quedan y por algo será. Un profesor en la facultad, volviendo años en la facultad, en la Politécnica, preguntó una vez en la clase: ¿por qué usted está estudiando ingeniería informática? ¿Por el dinero o porque realmente le gusta? La gran mayoría por el dinero. Y ahí se cagó la risa el profesor y dice: han súper equivocado, eligieron la carrera incorrecta. Hubieran estudiado ingeniero en petróleo o no sé, digo un ejemplo ahí, ¿verdad? Sí. Pero si piensan que con esto van a ganar dinero, están equivocados. Uno tiene que hacer lo que realmente le gusta. El dinero va a venir por añadidura. Y toda la razón del mundo le dio a este profesor que dijo eso, ¿verdad? La gente muchas veces persigue el dinero. Quiero ganar esto, quiero ganar tanto. Y es la peor filosofía que puedes tener en la vida, porque te vaya a chocar contra una pared. Vos tenés que hacer algo que realmente te gusta, y si sos bueno en eso, que es lo que hablo del Ikigai, la gente te va a pagar por tu servicio. El dinero va a venir. Entonces, no persigamos el dinero, persigamos algo que nos gusta hacer, que tengamos pasión, motivación para hacer, y naturalmente las cosas se van a ir dando y el dinero va a venir. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo. Bueno, esa es mi filosofía de vida y es lo que yo creo. Y por algo los japoneses tienen este concepto. Y bueno, eso traigo nomás como... Categórico. Bueno. Y estoy súper de acuerdo con lo que decís, Fabri. También es una realidad que, bueno, uno tiene que tomar ese tipo de decisiones con mucha conciencia, ¿verdad? Porque es verdad que, bueno, a mí me fascina hacer todo el podcast, porque tengo una familia que tengo que mantener. Entonces, hoy lo hago, digamos... Tengo mi trabajo convencional, pero también hago el podcast, por lo cual no me pagan nada, ¿verdad? Pero es clave encontrar ese equilibrio y estoy seguro que en algún momento probablemente pueda vivir de esto también. Hoy no es el caso, pero el hecho de... Y por eso yo considero que hay temporadas en la vida donde uno, en cierta etapa, uno tiene que dedicarse a aprender. Aprender, dar la milla extra, sumar la mayor cantidad de conocimientos, que es un poco lo que también te pasó a vos. Sí. Hay otras temporadas, y esto decía la fundadora de una aplicación que se llama Vic,
que le compite a Audible de Amazon, que son audiolibros, y ella dice que la vida es como una carrera, digamos. Hay ciertas temporadas donde tenés que hacer un sprint, tenés que meterle un pique. Hay otras temporadas donde quizás por cierto motivo toca caminar. Hay temporadas donde toca trotar, ¿verdad? Y de vuelta un sprint o un pique. Pero es encontrar ese equilibrio. Y de vuelta, para mí es clave lo que vos decís. El hecho de hacer algo que a vos te gusta y en lo que sos bueno. Y a muchas personas preguntándole en asado o en cuestiones así, yo creo que muchos no tomamos conciencia de cuál es tu propósito, o qué es lo que vos harías sin que te paguen, por ejemplo. Totalmente. Mira, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, Diego, y trae un poco a colación. Sobre todo en nuestro país, él emprende el que puede, no el que quiere. Exacto. Es una realidad que tenemos que aceptar. Sí. Y totalmente de acuerdo en lo que decís. Yo ahora, en esta etapa de mi vida, puedo emprender gracias a que fui afuera, pude ahorrar, pude juntar esta platita, me armé un colchón y me puedo dar el lujo de emprender. Porque realmente es un privilegio, no cualquiera puede emprender. De hecho, que el año y medio que estoy con mi emprendimiento no vimos un centavo. O sea, era todos los días trabajar como negro y no ver plata. Y no sabes si te va a ir bien, no sabes si vas a ser exitoso, si al día siguiente se puede ir toda la vez, ¿verdad? Claro. Entonces, es así, ¿verdad? Yo no le voy a decir a la gente emprendan y láncense al vacío y no tenés un colchón ahí, ¿verdad? Claro. Mucha gente se guía por lo que ve en Estados Unidos, por ejemplo, estos emprendedores así a los 20 años. Esos son excepciones a la regla. De hecho, que el promedio de emprendedores exitosos mundialmente y en Estados Unidos es 40 años para arriba. O sea, gente que ya hizo una carrera, trabajó muchos años para alguien, juntó experiencia, conocimiento, todo lo que vos estás diciendo, aprendizaje, y ahí con ese bagaje es mucho más seguro de que sea exitoso, porque ya la experiencia no es al pedo. O sea, la gente quiere que no es al pedo. O sea, esa experiencia no se compra en ningún lado, no te enseña en ningún lado, la vida te va a enseñar. Entonces, la realidad es esa. La mayoría emprende entre 40 y 50 años y tiene más éxito, tiene más posibilidad de ser exitoso gracias a toda esa experiencia. Es que, mira, yo hablando con muchas personas que tienen menos de 25 años, les preguntaba, ¿y qué tal tu trabajo? Y la verdad que estoy pensando en cambiar porque quiero ganar más, ¿verdad? La inmediatez. Claro, quiero ganar más. Quiero ganar más. Pero espera, ¿en este trabajo estás aprendiendo? Sí. ¿Y te gusta? Y sí. Pero quiero ganar más. Y ahí recuerdo... Quieren saltarse pasos. Exacto. Lo que pasa es que vos ves las redes sociales, sobre todo la generación que viene ahora, la más joven a nosotros, ven la gente exitosa, entre comillas, o gente que realmente fue exitosa, pero ven el resultado, no ven el camino, no ven todas las veces que fracasaron. Hay una frase también que yo creo, que no hay éxito en la vida sin dolor o sin sufrimiento. Para mí, tuviste que haber pasado, no sé si yo me considero una persona exitosa, pero yo te conté el caso del accidente que tuve y eso me cambió la vida, ¿verdad? Y muchas experiencias en la vida que tuve así, que no fueron tan positivas, pero me hicieron pensar de otra manera y cambiar mi mentalidad. Claro. Y cuando me refiero a cosas no tan buenas o a dolor, es fracaso, ¿verdad? O sea, la gente ve nomás el resultado final. Y esa gente se tropezó, pasó por miles de cosas para ser lo que son ahora. Y estos jóvenes que vos estás mencionando ven eso y dicen, bueno, si este millonario yo puedo ser, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo acá? Y quieren saltarse pasos. Claro. Y la experiencia, eso viene con los años. Eso no se puede comprar. Y así como vos decís, cuando vos sos joven, vos tenés que quedarte a aprender. No ver que estés trabajando para alguien como si fuera que sos un esclavo, o que no puede ser libre. Aprovechar. Yo todas las oportunidades laborales que tuve, yo entraba con esa mentalidad. Voy a aprender todo lo que pueda. Voy a succionar toda la información. Cuando llegue el punto que yo no estoy aprendiendo, me estoy estancando a otra cosa. Y así, a otro trabajo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y con esa mentalidad fui adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Y experiencia. Y eso que decís, yo enlazo con tu jefe, más o menos a los 23 años, que me dijo, Diego, vos hasta los 30, vos dedicate a aprender. ¿Tenés hijos? No. ¿Estás casado? No. ¿Tenés deuda? No. Ok. Dedícate a laburar
rompete el lomo, Rompete. agarra todas las tareas que tu compañero o que gente de otras áreas no quiere hacer, agarra vos. Carga, y recuerdo perfectamente lo que me dijo, carga tu mochila de conocimiento hasta los 30. Nunca está de más. Agarra todo. Si tenés que meterte en finanzas, metete. Si te dejan meterte en logística, metete. Si estás en ventas, metete. Gente de otros canales de venta, metete. Rompete el lomo, aprende de todo y olvídate de la plata. Así mismo. La plata después llega sola, ¿verdad? Si es que capitalizaste todo ese aprendizaje, si es que, digamos, diste la milla extra, que es un factor común de todas las personas que están en nuestro episodio, ¿verdad? Capitalizar aprendizaje. Hasta los 30, enfócate y rompete el lomo con aprendizaje. Tal cual. Y después vas a ver que todo ese aprendizaje, decía un invitado hace un tiempo, que tenés que entrar a un trabajo viendo, no, esta gente me explota, o esto me están pagando para aprender. Exacto. Y cada equivocación que yo tengo, ellos están poniendo pecho ahí. O sea, no es que tomé una mala decisión y yo perdí 20 millones de guaraníes y debo ahora 20 millones de guaraníes. Pero tampoco te quedes en un lugar donde vos no estás aprendiendo o no te estás valorando. Bueno, pero yo creo que nuestra generación y las más jóvenes ya, si no les gusta el lugar, van a cambiar. Sí, no es como nuestros padres que se quedan años en una empresa. Sí. Pero tal cual digo, o sea, cuando sos joven, tener el tiempo del mundo, aprender lo más que puedas. Si todavía no sabes bien lo que querés, anda a buscar, tenés tiempo para encontrar. Luego los 30 se vuelve más difícil porque ya tenés hijos, familia, ya tenés otras prioridades, ¿verdad? Y bueno, totalmente de acuerdo. La verdad que una historia súper inspiradora, Fabri. La verdad, recorriste empresas gigantescas. Me llevo el hecho de tomar un poco conciencia y el hecho de las barreras mentales que uno se autoimpone. ¿Verdad? Pero muchas veces también culturalmente, sí. Porque vivimos en un país, bueno, no quiero generalizar, pero la gente, mi propia experiencia, cuando vos querés destacarte, como que te quiere tirar para abajo. O te dicen, no, eso es muy complicado, ¿qué va a llegar tan lejos? ¿Qué es lo que te hace? O sea, te trata de tirar para abajo. Entonces, muchas de las barreras que tenemos también son culturales. O en tu familia, o tus amigos, o tus profesores, ¿entendés? O sea, eso también hay que romper un poco, o sea, claro, creernos más también como país, como culturalmente, porque yo veo, por ejemplo, los americanos, o para aquí no tan lejos, los argentinos. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho tema con los argentinos porque son chantas, pero hay que ser un poco así, o sea, tenés que creerte. Sí. Inclusive en Estados Unidos tienen una frase llamada fake it till you make it, fingí hasta que lo logres. Sí. O sea, para un ejemplo, todos la admiran a Elon Musk, ¿verdad? Elon Musk te habla de lo de vamos a irnos a Marte, vamos a construir. O sea, el tipo todavía no tiene ni el cohete, pero el tipo ya está pensando allá, ¿verdad? Sí. O sea, piensan en grande. Y ahora nosotros tuvimos una oportunidad, para ir cerrando un poco lo que estamos hablando del emprendimiento, aplicamos para un programa Moonshot de Bueno, y entre 1000 startups quedamos entre 10. Fue un programa muy interesante. Y en esos días que damos, nos hicieron un programa de incubación así intensivo, un mes, trajeron gente muy buena, gente que ya emprendió. Y al final del programa nos llevaron a Silicon Valley. Volví otra vez después de 10 años. Y ahí nos presentaron fundadores, inversores, nos fuimos a Stanford, a Google. Espectacular la experiencia. Y lo que me llevo de eso, por ejemplo, es como la mentalidad que tienen ellos. Ellos piensan global. Ellos no están pensando en una solución para California, para Estados Unidos. Ellos piensan para el mundo. Por algo, todas estas startups están necesitadas salieron de ahí. Porque esa es la mentalidad que ellos tienen. Entonces, viniendo un poco, volviendo a Paraguay, de hecho, que nuestra solución, nosotros no pensamos solo en Paraguay. La idea es salir de acá. Y este problema, a ver, en otras barberías, claro, que sea en Latinoamérica y por qué no en el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, volviendo a las barreras mentales, eso, ¿verdad? Muchas veces culturalmente nos imponen, ¿verdad? Sin darnos cuenta, en nuestro inconsciente están. Pero salir afuera, por eso es tan importante salir afuera, salir del país, porque no nos damos cuenta muchas veces. Pensamos que esa es la realidad y que así que no vamos a salir adelante porque somos un país chico o lo que sea, ¿verdad? Claro. Saliendo afuera te das cuenta,
te conté el caso de esta compañera de Palestina o que tenía un hambre de comerse el mundo que a mí me voló la cabeza. Y ahí eso me hizo dar cuenta de por qué un paraguayito no va a poder. ¿Qué es lo que me ataja? Yo inclusive no tengo todo ese quilombo que ellos tienen en el Medio Oriente. Nuestro país nosotros podemos viajar libremente. Claro. O sea, excusas nomás, son excusas. Esas son barreras mentales que nos autoimponemos o que nos imponen. Y somos tan capaces como cualquier otra persona del mundo. Entonces, si llegamos a entender eso, y eso es lo que los jóvenes tienen que entender, que pueden lograr lo que quieran, no importa de dónde vengan. Yo tengo ejemplo de mi familia, como te comenté, mi viejo vino allá de una familia súper pobre, y yo creo que eso también me facilitó a mí a lograr las cosas que logré, porque los ejemplos que yo tuve, no solamente de mi familia, nuestros tíos, todos, es admirable, ¿verdad? Como que tuvimos muy buenos ejemplos. Entonces, y emprender también. Mi papá también tiene su propia empresa, mi hermano. Entonces, eso también ayuda. O sea, no es que yo nomás soy iluminado y claro. No, también los ejemplos, lo que vos estabas mencionando, la gente que te rodea o que te rodea, todo eso también. Por eso es muy importante rodearse de la gente correcta. Y si vos ves que no están en el círculo correcto, salí ahí volando. Tratar de rodearte de gente que es más inteligente que vos, inclusive. Vas a aprender mucho de eso y te van a empujar hacia arriba. Claro, definitivamente. Y ese es un poco el propósito de este podcast, de este espacio, es mostrarle a los paraguayos, ¿verdad? Que si Fabri pudo, si Sebastián pudo, si la doctora Concepción pudo, ¿verdad? Saliendo en muchos casos, más o menos situaciones complicadas, ¿verdad? La persona que se va en micro, en colectivo, desde Itá hasta su trabajo en el centro de Asunción, o sea, ese tipo, mediante la educación, que hoy decía yo, siempre digo y sostengo que la ignorancia hoy, con todas las herramientas que tenemos, es una decisión. Una decisión, totalmente. O sea, a ChatGPT, que inclusive es gratis, ¿verdad? Limitado, pero gratis, en fin. Sí. Uno le puede pedir cuestiones de marketing, cuestiones de finanzas, miles de cuestiones, ¿verdad? Entonces, se puede salir adelante mediante la educación. No, ahora la tiene más fácil que nunca. El acceso a la información que hay es brutal. Ya ni siquiera, o sea, para ciertas cosas, ni siquiera hace falta irte a la universidad como tal. Así mismo. O sea, sí, hay miles de plataformas como Platzi que ya están direccionadas a un tema específico, ¿verdad? O inclusive escuchar podcasts. O sea, si a vos te gusta la tecnología, hay espacios que hay miles de fábricas que hablan solamente de startups, claro, y de emprendimiento, ¿verdad? Totalmente. Inclusive yo estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que hoy en día ni siquiera hace falta más eso en la universidad. O sea, está todo disponible. Hay mucho más conocimiento de lo que jamás te van a enseñar en la universidad. Lo bueno que te da la universidad es que te da estructura. O sea, es muy difícil ser autodidacta y seguir. O sea, hay gente que admiro. A mí me cuesta más, pero hay gente que puede, ¿verdad? Y es, digamos, rigurosa para seguir un camino y no desviarse. Eso es lo bueno que te da la universidad, te da estructura. Pero hoy en día toda la información, la base de conocimiento está en internet. O sea, sí, no hay más excusa para decir ahora que no tengo los medios, el dinero. Y hay una película muy buena que a mí no es muy vieja, sobre el primer astronauta latino-mexicano en Estados Unidos que llegó al espacio. Su historia es, su familia, así resumiendo un poco, no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Pero me parece para gente para que pueda ver. No recuerdo el nombre, pero después puedes recomendarle, Diego, te paso. Su familia vino de México, eran agricultores, él mismo recogía frutillas en Estados Unidos, pero él tuvo esa idea, esa visión de empezar a ver aviones y ver el primer lanzamiento, la llegada del hombre a la luna, y eso le marcó. Dijo, yo quiero ser astronauta. Y el examen para que te selecciones como astronauta de la NASA es... Sí. Olvídate. Sí, y el tipo intentó años. No es que la primera le dijeron que no y desistió. Y él veía qué le estaba faltando a él para que le elijan. Y hacía ese curso. O se iba a, qué sé yo, estudió para ser piloto de avión, submarino. Hacía todo lo que tenía que hacer para que le elijan. Y no sé, probó como era latino, también había un tema de que nunca tuvo ni un latino, ¿verdad? Lo que sí que tan insistente fue, se iba a la oficina de la NASA y le preguntaba por qué no me eligieron. No, lo quise manifestar al tipo. Lo que sí que le eligieron
Y eso es que te elijan para ser astronauta, para eso no quiere decir que vas a viajar. Claro. Porque muchos se quedan en tierra nomás. Claro. No, él quería ir al espacio. Y ahí es un examen físico. Te hacen hacer pruebas de buceo, te dejan sin oxígeno abajo, vos tenés que ver cómo volver arriba o salvar a tu compañero. Todo eso va mostrando en la película. Es lo que sí que logró el tipo, ir al espacio. Y su familia súper humilde. Su papá no sabía ni leer. Por eso digo que no hay excusas. Muchas veces la gente piensa porque nació en tal familia o viene de tal... Por supuesto que es difícil, va a ser más difícil de una persona acomodada que tuvo más oportunidades, pero si vos estás determinado a alcanzar algo, no hay forma, no hay nada, porque sos como un huracán, nadie te va a atacar. Y yo antes no pensaba así, yo me di cuenta con esta chica que conocí, que fue mi pareja, esa forma de pensar. Y era un huracán. O sea, yo decía, esta tipa tan loca, está obsesionada. Y logró lo que quiso. Claro. O sea, y vino allá de Palestina, donde están en guerra, no pueden salir, tienen miles de kilómetros. Y entonces digo, nosotros no tenemos esos problemas, o sea, no hay excusas. Así nomás. Definitivamente. Así que, la verdad, Fabri, me llevo muchísimo aprendizaje de tu historia, la verdad, muy inspiradora. Y también muchos conceptos de que uno trabajando para una empresa o teniendo un empleo tradicional puede ser emprendedor también. Claro. Trayendo nuevos proyectos, aprendiendo cosas que después, cuando ya generaste cierto colchón, claro, o ya generaste algo adicional, ahí puedes pasar a ser emprendedor, ¿verdad? Pero, o depende del objetivo que tenga. Hay gente que está feliz teniendo un trabajo y quiere llegar a cierto puesto, o sea, independientemente de cuál sea tu objetivo en la vida, lo que vos te sientas a gusto, que vayas por ello, ¿verdad? Claro. Ya sea emprender o si quieres ser músico, lo que fuere, ¿verdad? Porque al final eso es lo que te da satisfacción al final del día. Si vos estás en conexión con tu propósito, se habla mucho de la felicidad, para mí eso es. Claro. O sea, si vos encontrar tu propósito en la vida, estás contento, estás a gusto. No digo que estás saltando la felicidad, pero en el sentido que estás a gusto, estás contento, te has acostado a dormir tranquilo, no te sentís miserable, ¿entendés? Claro. Para mí, o sea, eso, con todos estos años de experiencia, para mí de eso se trata la vida. Encontrar ese propósito que al final del día te haga sentir a gusto contigo mismo, con lo que estás haciendo, y eso. Impecable. Y la última pregunta que le hago a todos los invitados es que, si bien ya hablamos un poco de esto, ¿cuáles son los 3 aprendizajes que le diría al Fabricio de 18 años? Wow, 3. Y bueno, lo que dije, que no hay cosa que no puedas lograr si te obsesionas con eso, vas a lograrlo. El universo va a conspirar, Dios, lo que creas, a tu favor. En mi propia experiencia, puedo atestiguar eso. O sea, yo empecé a obsesionarme con, bueno, quiero conseguir este empleo, quiero hacer aquello. Las cosas se empezaron a dar sin que yo así, era impresionante. Es como que todo empieza a encajar y las oportunidades, como te dije, conseguí este empleo, otra empresa también, todo se me iba dando, ¿verdad? Entonces eso, pero tenés que mantener el foco y la convicción. O sea, no es un camino fácil que todo es color de rosa, sino que vas a tener, como te dije, que tuve esta oportunidad en Google y me fue mal. Bueno, podía yo decaerme y decir, no, acá se queda esto, ¿verdad? No. Claro. Si vos sabés a dónde querés llegar, esto es un obstáculo más, un fracaso que te va a ayudar a llegar a tu objetivo. Entonces eso, 1. 2, no te guíes tanto por lo que dice la gente. O sea, muchas veces tomamos decisiones en la vida por lo que nos dicen nuestros padres, amigos. Muchas veces esos consejos vienen porque ellos te quieren proteger o quieren que estés seguro, pero eso no es el mejor consejo. Hacer lo que vos querés hacer. Van a terminar entendiendo, y si no entienden, bueno, pues es tu vida, al final vos lo que tenés que vivir. Claro. Y 3, esta experiencia que tuve de ese accidente, la vida es ya. No es infinita, todos nos vamos a morir, tenemos que vivir al máximo cada segundo, y que esa vida que llevemos esté en consonancia con nuestro propósito. Parece muy cliché lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, tenemos que vivir la vida al máximo, ¿verdad? De aprovechar cada segundo y llegar a la vejez, no digo sin arrepentimiento, capaz habrá cosas que no hicimos, pero en general
contentos con lo que hicimos, con lo que logramos. Si era formar una familia, con la familia que formamos, si eran logros profesionales, con lo que sea. Llegar al final de la vida contento con lo que hiciste, ¿verdad? Categórico. Para mí eso se trata. Y muchos debatimos si hay una vida al más allá, pero esto es lo que estamos seguros de esta vida. Entonces, vivamos al máximo. Y yo creo que si haces las cosas bien, vas a impactar muchas vidas. O sea, muchas veces no pensamos que nosotros estamos haciendo algo para nosotros nomás, pero te di este ejemplo de este cliente que nos agradeció porque puede pasar más tiempo con su hija, por ejemplo, así. Jamás pensé yo que empecé a aprender que mi solución le iba a dar la oportunidad a alguien que pueda pasar más tiempo con su familia. Claro. Entonces, si haces bien las cosas, vas a terminar impactando muchas vidas sin darte cuenta. Como te di este ejemplo también de gente en mi vida que me fue impulsando, me fue encaminando. No creo que yo haya pensado, bueno, yo quiero hacer esto para ayudar a la familia, sino que simplemente estar haciendo las cosas bien y las arrastras, claro, le impulsas a tu alrededor. Claro. Es así, ¿no? Bueno, esos tres consejos. Impresionante. Te agradezco, Fabri, el tiempo. Estoy seguro de que esta charla le va a impactar a muchísima gente que hoy está emprendiendo o que tiene sueños de ir a estudiar afuera. ¿Por qué no? Yo, fíjate, me pongo como ejemplo. O sea, yo al terminar el colegio no tenía en la cabeza, mira, puedo aplicar por una beca, ¿no? Y es por eso me siento identificado con las barreras mentales que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, yo no me planteé irme o aplicar para una beca. Entonces, y esto también sirve para las personas jóvenes que, lo que vos decís, y se enlaza con... Hay dos tipos de personas en esta vida. Los que están perdidos y los que saben que están perdidos. Y para saber que están perdidos, primero tenés que saber qué es lo que vos querés. Está enlazado a lo que vos decís. O sea, yo siento que hoy muchas personas no yo en su momento, soy el claro ejemplo, no sabía qué quería lograr o no sabía para dónde quería ir. Y escuchar podcasts me ayudó a tomar conciencia de ciertas cuestiones que, bueno, dices, pero veamos, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero para acá 5 años? Y parece utópico, romántico, pero es necesario hacerlo. Así mismo. Por eso es, volviendo a rodearse de gente que te va a impulsar, porque muchas veces esos objetivos que yo fui teniendo en la vida, yo no sabía cómo. O sea, yo dije, yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos. No tenía ni idea, nada, de beca, nada. Pero si vos sabés que eso querés, vas a ir encontrando la manera. Entonces, eso es lo que cuesta a veces saber qué querés, a dónde vas. Pero una vez que encontrás, bueno, esto es lo que quiero hacer, vas a encontrar la forma. Como dijiste, vos en algún momento te planteaste, quiero hacer un podcast, pero también es que se van a tener ni idea de cómo, pero te fuiste escuchando. O sea, las cosas se van alineando. Cuando te pones un objetivo, es así nomás. Tener el foco y ahí vas a lograr lo que querés. Así nomás. Bueno, muchísimas gracias, Fabri, por tu tiempo. Así que, dale, Diego. Éxito con